Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches a todos, ¿verdad? Qué bueno estar nuevamente aquí con cada uno de ustedes en este estudio bíblico que realizamos cada martes. Sean todos bienvenidos a nombre de nuestra congregación, la Primera Iglesia Bautista de Cupey, que les abre el pastor Pedro González. Para nosotros es un placer que usted se esté conectando en esta hora. Si usted es miembro de nuestra iglesia, bienvenido nuevamente. Y si usted en esta hora se está conectando, ¿verdad? Porque alguien le invitó o alguien, ¿verdad?, le compartió este enlace, bienvenido también para que disfrute este estudio bíblico que vamos a estar disfrutando durante esta noche. ¿Ok? Antes de comenzar, siempre me gusta sugerirle, ¿verdad?, a usted que nos está escuchando, ya sea conectado en esta hora, que para que otras personas puedan disfrutar de este estudio bíblico, aproveche y compártalo en esta hora con alguien. Puede darle share a través de su página de Facebook a sus amistades o a algún grupo que usted pertenezca, o puede también compartir el enlace a través de WhatsApp también con sus amistades o todos los grupos a los cuales usted pertenezca. Compártalo para que otras personas puedan tener la bendición, ¿verdad?, de poder compartir con nosotros esta palabra hermosa del Señor que martes tras martes estamos estudiando. Y hoy vamos a estar continuando con el estudio del libro de los Hechos. Hoy vamos a estar entrando en lo que es la figura de Pablo, aunque lo estuvimos mencionando anteriormente, ¿verdad?, en la primera parte de los Hechos, cuando estaba hablando, ¿verdad?, de la formación de la iglesia y todo lo que estaba aconteciendo una vez que Jesús había ascendido. Dentro de todo eso que estuvimos cubriendo, estuvimos mencionando en algunas ocasiones a Pablo, ¿verdad? Cuando estuvo cerca de Esteban, que fue el primer mártir entre los creyentes que fue muerto allí en Jerusalén, que estaba presente, al igual que también su conversión y cómo llegó a Jerusalén. Estuvimos tocando de forma, ¿verdad?, un poco sin mucho detalle, porque no queríamos darle mucho énfasis. Sabíamos que la segunda parte, ¿verdad?, de las próximas partes, porque no son solamente una parte, nos quedan algunas partes más para cubrir el libro de los Hechos, pero el libro de los Hechos prácticamente se puede dividir en dos grandes partes. La primera parte, que fue la que ya cubrimos, que es la que cubre ese comienzo de lo que era, ¿verdad?, ese grupo de discípulos que quedaron una vez que Jesús ascendió y que comenzó a tomar forma la iglesia, ¿verdad?, con Pedro, con Felipe, con Juan, con Matías, que fue el apóstol que se nombró para sustituir a Judas. Todos esos detalles, el Pentecostés, todas esas cosas, ¿verdad?, están cubiertas en la primera parte del libro de los Hechos. Pero ya la segunda parte de este libro comienza la figura de Saulo, posteriormente conocido como Pablo. Y aunque sí, en la parte que cubrimos, como dije hace un momento, en la parte que cubrimos el martes pasado, sí se mencionaba en algunas ocasiones, ¿verdad?, porque está dentro, ¿verdad?, de lo que estábamos hablando anteriormente, pero ya en la segunda parte de este libro en adelante, pues se le da más énfasis y se cubre más prácticamente la vida, no la vida, ¿verdad?, pero por lo menos gran parte de su ministerio en Asia Menor, en el área de Acaya, de Macedonia, en el área de Roma, que también, ¿verdad?, el momento de escribir una carta. Así que esa es la parte que vamos a estar cubriendo hoy. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es comenzar primero a hacer un pequeño, no es repaso, ¿verdad?, pero sí lo que hablamos de Pablo el martes pasado, vamos a cubrirlo, pero con un poco más de detalles. ¿Okay? Vamos a entrar en un poquito más de detalles en cuanto a lo que mencionamos por encima de Pablo el martes pasado, y que nos sirve también de repaso, claro está. Y una vez que cubramos eso, ¿verdad?, para enfocarnos bien en la figura de Pablo, entonces comenzamos de lo que hoy sería el primer viaje misionero de Pablo. Y lo que vamos a cubrir prácticamente es eso, el primer viaje misionero de Pablo, y posteriormente entonces ya el próximo martes cubriremos el segundo viaje. Así que eso es lo que vamos a estar cubriendo. Como siempre decimos, es importante. A ver, permiso, un momento. Gracias. Como siempre decimos, es importante que si usted tiene, ¿verdad?, algún motivo de oración, me perdón un momentito porque quiero conectar algo aquí, me trajeron el cargador y es importante tenerlo conectado, no quiero que me quede sin batería a mitad de estudio. Ok, ya está debidamente conectado el PowerPoint, ¿verdad?, para poderlo usar ya mismito. Como siempre decimos, si usted tiene algún motivo de oración, alguna petición, algo, ¿verdad?, que por lo que usted quiere que oremos, yo le voy a pedir, ¿verdad?, que usted nos escriba, ¿verdad?, siempre a nuestro muro, como siempre hacemos.
los que son de nuestra congregación, ¿verdad? También que tienen mi número telefónico, lo pueden hacer también a mi WhatsApp, no hay ningún problema con eso. Nos envían, ¿verdad? Sus peticiones, sus motivos de oración para al final de todo este estudio, en la oración final, aprovechar y orar por cada una de estas peticiones en esta hora. Así que usted aprovechen, ¿verdad? Para poder, ¿verdad?, compartir con el resto de los hermanos que están conectados esa oración final, donde todos nos unimos para clamar por alguna situación en particular que usted presente. Entonces también lo que queremos que usted vaya tomando nota, vamos a hacerle una pregunta para que usted esté muy pendiente y usted pueda, al final también de esta experiencia, usted pueda también ver si puede contestarnos esa pregunta. La pregunta que tenemos para hoy, ponla por aquí en la pantalla para que usted la pueda ver. Ok, ahí está aquí al ladito. Tenemos la pregunta, ahí la puede ver, ¿verdad? Ahí. La pregunta es la siguiente. En este primer viaje, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las 7 ciudades? Escúcheme bien. Las 7 ciudades en donde se predicó en este viaje. ¿Ok? ¿Cuáles fueron las 7 ciudades en las cuales tanto Pablo, ¿verdad?, como Bernabé, que son los personajes principales de este primer viaje misionero, cuáles fueron esas 7 ciudades? Escúchame bien, porque se mencionan a veces ciudades y se mencionan regiones. Dentro de las regiones están algunas de estas ciudades, ¿verdad? Pero lo que estamos preguntando son las ciudades. ¿Cuáles fueron las 7 ciudades en las cuales se predicó durante este primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé? ¿Cuáles fueron esas 7 ciudades? ¿Verdad? Y si usted quiere de una vez acompañar cuáles fueron esas regiones, esas provincias donde estaban las ciudades, pues está bien, perfecto. Las vamos a estar mencionando y las puede también, ¿verdad?, contestar. No hay problema con eso. Pero lo que queremos, ¿verdad?, principalmente son esas 7 ciudades, para ver si más o menos usted al final pues, puede saber, ¿verdad?, decir, mire, por aquí fue que caminó Pablo durante su primer viaje misionero, esto fue lo que cubrió, esto fue lo que estuvo cubriendo en ese primer viaje misionero. Así que esperamos que usted se conecte. Ya estamos viendo por ahí ya los comentarios de la gente que ya está conectando, y algunos ya están pidiendo oración, ya lo estoy viendo por aquí, como Meribed y algunos más que están pidiendo oración, así que igual que Elvita también, ya estoy viendo los comentarios, pero no se preocupen, todos esos motivos de oración los vamos a estar compartiendo al final, ¿ok? Así que mire la pregunta, la he dejado aquí un ratito en la pantalla para que usted, si usted tiene un papel, la anote bien, ¿verdad? Y si no, ¿verdad?, para que se recuerde. ¿Cuáles fueron las 7 ciudades en donde se predicó en este viaje? ¿Cuáles fueron las 7 ciudades? ¿Ok? Así que esperamos que al final de esta experiencia, todos los que están conectados la puedan contestar en esta hora. Así que vamos a quitar la pregunta, ¿verdad? Yo espero que ya todo el mundo la haya copiado. Si no se preocupe, más adelante la pondremos nuevamente, ¿ok? Así que quitamos la pregunta y vamos a comenzar esta experiencia, ¿verdad?, de este estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es como el nombre que se le tiene a este libro, Hechos de los Apóstoles, y específicamente el primer viaje misionero de Pablo. Eso es lo que vamos a estar cubriendo durante esta noche. Así que esperamos que usted se mantenga atento, ¿verdad? Recuerde, como dije un principio, esta es la voz de la primera iglesia bautista de Cupey, ¿verdad? Que martes tras martes nos unimos todos, y le invitamos que usted se una también cada martes a poder compartir con nosotros esta experiencia. Como dije, trate de compartirlo, aproveche que ahora que está empezando, comparte esta transmisión con sus amistades, con sus familiares, con los grupos que tiene de WhatsApp, aproveche, compártalo, ¿verdad? Recuerde que esta experiencia siempre se queda grabada y posteriormente la pasamos también a YouTube para que usted la quiere ver posteriormente de forma diferida, lo puede hacer, pero es mucho mejor en vivo, porque en vivo si usted tiene dudas o preguntas las puede enviar, ¿verdad? Y entonces lo hacemos. Me escriba por aquí Saririza que no copió la pregunta. Vamos a ponerse otra vez por aquí, ¿verdad? Por aquí. Ahí está la pregunta para que la puedan copiar. La voy a dejar un ratito ahí, ya mismito la quito, ¿ok? Y también queremos pedirle a todos los que se conectan que si usted tiene una cuenta de YouTube, si usted tiene un canal de YouTube donde usted se inscribió, ¿verdad? Se suscribió para usted poder ver videos de YouTube. O sea, usted tiene una cuenta de YouTube, le vamos a pedir que por favor entre a nuestro canal de YouTube, Pastor Pedro González en YouTube, entra a ese canal y suscríbase, ¿verdad? Se suscribe porque estamos buscando, ¿verdad?, a aumentar la cantidad de suscriptores en nuestro canal de YouTube, como hemos dicho en varias ocasiones, para poder
posteriormente poder transmitir en vivo, que antes los hacíamos simultáneamente por Facebook y por YouTube. Ahora no lo podemos hacer porque YouTube cambió, ¿verdad?, sus reglas, su política, y ahora exigen una cantidad de suscriptores para poder transmitir en vivo. Así que por favor corra la voz para que yo verifico, ¿verdad?, semana tras semana, y poco a poco ha ido subiendo, pero hace falta, ¿verdad?, un empujoncito para que suba mucho más rápido la cantidad de suscripciones para poder transmitir en vivo, ¿verdad? Porque hay algunas personas que les es más fácil conectarse a través de YouTube en lugar de Facebook Live. Así que esperamos, ¿verdad?, que lo pueda hacer. Así que ya tenemos la pregunta. Algunas personas me están escribiendo que no pueden ver que no la veo. Déjeme repetirla, yo se la voy a decir, no sé, pero si usted no la ve, está en pantalla, se supone que la pueda ver, puede ser que tenga algún problema en su pantalla ya, pero si usted no la puede ver, la voy a repetir nuevamente, la pregunta para el final. ¿Cuáles fueron las 7 ciudades en donde se predicó en este viaje, en este primer viaje? Hoy lo que vamos a estudiar es el primer viaje misionero de Pablo, ¿ok? Es lo que vamos a estar estudiando. Vamos a hacer un preámbulo, como dije primero, ¿verdad?, de ciertos hechos anteriores a este viaje misionero, para poder, ¿verdad?, ponernos en el contexto de cómo estaba pasando todo, pero en sí el énfasis va a ser el primer viaje misionero de Pablo. Así que en este primer viaje misionero, que vamos a estudiar hoy, en este primer viaje misionero, y quiero recalcar en el viaje misionero, porque vamos a mencionar otros sitios que Pablo se movió antes del viaje misionero, vamos a estarlo mencionando, pero no es a lo que me refiero. Me refiero cuando ya Pablo, ¿verdad?, se embarcó con Bernabé para comenzar su primer viaje misionero. ¿Cuáles 7 ciudades? ¿Cuáles 7 ciudades, ¿verdad?, él predicó, ¿verdad?, y también Bernabé se predicó el evangelio? ¿En cuáles 7 ciudades? ¿Verdad? 7 ciudades. ¿Okay? Así que ya lo he repetido varias veces, ya está escrito ahí también en la pantalla. Así que yo creo que ya es momento de comenzar. Déjeme quitar la pregunta, ¿verdad?, porque para la proyección luego me va a molestar un poco, ¿ok? Así que vamos a comenzar en esta hora este estudio. Déjame ir preparando por acá un poquito, déjame un breakcito, ok, y ya se supone que estamos, ok. Vamos a ir comenzando. Estamos ya casi a punto de comenzar, ok. Dios te bendiga, Ana. Saludos también para ti. Estamos viendo por ahí los comentarios que están llegando. Vamos a comenzar nuestro estudio. Pasamos por aquí la pantalla. Eso es. Y como dije, el estudio de hoy es sobre el libro de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a estar estudiando los viajes misioneros de Pablo. Ahí dice los viajes porque el estudio que preparé es amplio, pero obviamente no nos da el tiempo para cubrirlo todo. Aunque vamos a estudiar todos los viajes, hoy lo que vamos a cubrir es el primer viaje misionero. Solamente el primer viaje misionero es lo que vamos a estar cubriendo en esta noche. Así que vamos a comenzar. ¿Ok? Vamos a hablar primero del desarrollo, ¿verdad?, de Pablo antes de sus viajes misioneros, ¿verdad? Es importante esto porque tenemos que estar claro, ¿verdad?, de qué Pablo estamos hablando. Recuerden que cuando hablamos de Pablo, en ocasiones vamos a hablar de Saulo, en ocasiones de Pablo, estamos hablando de la misma persona. Tenemos que recordar que Saulo era un perseguidor de la iglesia. Él perseguía a los creyentes para arrestarlos y en ocasiones, ¿verdad?, también para que fueran muertos. Así que, ¿qué pasó? O sea, ¿qué cambio hubo en ese hombre? ¿O qué tiempo le llevó desarrollar a ese Pablo que en un momento dado toma la decisión, claro, invitado por el Espíritu Santo para comenzar ese primer viaje misionero? Y eso no nació de la noche a la mañana, no es que él se convirtió y al otro día se montó en un barco, se embarcó, ¿verdad?, para comenzar su obra misionera, sino que pasaron varios años. Eso es lo que queremos ver en ese contexto, ¿verdad? ¿Qué pasó en la vida de Pablo para que eso fuese aconteciendo? ¿Ok? Así que comenzamos. Vamos con calma con esta tablita que yo creo que nos ubica bastante bien para saber qué es lo que estaba pasando. Miren, para el año 35, en el año 35, es que el apóstol Pablo se convierte, ¿verdad?, al evangelio, tiene ese encuentro con Jesús. O sea, para ponerlo en contexto, recuerden que, ¿verdad?, para efectos
más o menos, ¿verdad? Porque acuérdense que las fechas en este tipo de estudios son fechas aproximadas, no son fechas exactas, porque se depende de muchos documentos y se depende muchas veces de diferentes referencias, y hay veces hay algunas pequeñas y algunas veces no tan pequeñas diferencias en cuanto a las fechas. Así que nosotros, ¿verdad? Para efectos de este estudio, no bombardearlos con muchas fechas, nosotros tratamos de escoger las fechas más lógicas, ¿verdad? Más cercanas. Pero hago esta aclaración porque puede ser que en un momento dado usted busque una referencia en algún libro y vea que el año no concuerda exactamente. Es natural. O sea, depende del comentario que usted busque, el autor que usted busque, puede haber una diferencia en los años, pero debe estar más o menos cerca. ¿Ok? Pero para efectos, Pablo se convirtió, tuvo ese encuentro con Jesús allá para el año 35 después de Cristo. Eso significa Jesús murió en el año 33. O sea que estamos hablando que 2 años posterior, luego de 2 años que Jesús había muerto, luego de que Jesús, ¿verdad?, había resucitado, había ascendido a los cielos, que comenzaron los apóstoles a trabajar allí en Jerusalén primeramente, y comenzó todo este movimiento, y también en el área de Judea y de Samaria. En ese proceso, Pablo se fue desarrollando primero como un perseguidor de la iglesia, ¿okay? Hasta que llega el momento en que llega al camino, ¿verdad?, hacia a Damasco. Esto lo estuve hablando en el estudio bíblico pasado. Iba camino a Damasco para buscar más cristianos, más creyentes, para arrestarlos, ¿verdad?, y encarcelarlos. Iba camino a Damasco, y en ese camino a Damasco es que entonces él escucha la voz de Jesús, ¿verdad?, que lo invita a acercarse a él, ¿verdad?, a entender que él realmente era el Cristo, que era el Salvador. De hecho, si sacamos cuenta esa conversión, ¿verdad?, como dije, fue más o menos para el año 35. Hasta ese momento a Pablo se le llama Saulo. Y ustedes buscan el libro de los Hechos, en gran parte de la primera parte de ese libro, cuando se habla de Pablo, se habla de Saulo. Ella como para el capítulo 13, por ahí del libro de Hechos, por ahí en adelante, que comienza, ¿verdad?, a usarse más el nombre de Pablo. De vez en cuando siempre mencionan un Saulo, pero prácticamente se utiliza más el nombre de Pablo. ¿Okay? Según Gálatas, ¿verdad?, en el capítulo 2, esa conversión ocurrió 14 años antes del concilio de Jerusalén. Ese concilio de Jerusalén fue un concilio que se realizó en un momento dado. Pablo asistió allá. Fue un concilio muy famoso, ¿verdad?, porque estuvieron dilucionando ciertos puntos, ¿verdad?, cristológicos en ese concilio. Y ese concilio, que fue 14 años después de la conversión de Pablo. Así que ese concilio se entiende más o menos para el año en que se realizó, y se saca cuenta, así que sacando cuenta de acuerdo a ese concilio, se debe haber convertido para el año 35 aproximadamente. Si usted chequea en la tabla que hemos puesto ahí, para que usted vaya siguiendo, de esta información que vamos a estar poniendo aquí, ¿verdad?, para que usted sepa de dónde más o menos nos basamos, se basa muchas veces en estas referencias que están a la mano derecha. ¿Okay? En este caso, lo que estamos hablando está en el capítulo 9 del libro de los Hechos, en los versículos del 1 al 22, y la referencia que se hace de Gálatas, ¿verdad?, para el cálculo del tiempo, se encuentra en el capítulo 1 de los versículos del 14 al 16, eso para que usted tenga una idea. ¿Okay? Es importante, y por eso estoy haciendo esto de esta forma tabulada, porque es importante entender que las cartas que Pablo escribió, nosotros tenemos el libro de los Hechos, tenemos el libro de los Hechos, y tenemos aparte unas cartas que escribió Pablo, ¿verdad?, que la mayoría de las cartas, de las epístolas que están en el Nuevo Testamento son de Pablo, la inmensa mayoría. Pero esas cartas, el hecho de que estén puestas en nuestra Biblia después del libro de los Hechos, no implica que es que se escribe el libro de los Hechos y después las cartas. Durante esos viajes misioneros, en este primer viaje misionero no sucede mucho, pero nos vamos a dar cuenta del segundo viaje misionero en adelante. Durante ese proceso de esos viajes misioneros que realizó Pablo, él fue escribiendo las cartas. O sea que si esas cartas nosotros las tomásemos y buscásemos las fechas, más o menos cuando se escribieron, de algunas se tienen una idea bastante clara, otra está un poco difícil, ¿verdad? Y hay mucha especulación en cuanto a la fecha en que se escribieron. Pero si se tomaran las fechas en que se escribieron todas esas epístolas de Pablo que están en el Nuevo Testamento y las acomodásemos en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que la inmensa mayoría van a estar acomodadas más o menos dentro de esos viajes misioneros.
O sea, que mientras Pablo estaba haciendo sus viajes misioneros, también estaba escribiendo cartas, a veces desde Antioquía, que era su centro de operaciones, en ocasiones desde alguna de las ciudades en donde estaba realizando esa obra misionera. Así que esas cartas, de una forma u otra, están integradas dentro del libro de los Hechos. En este estudio no nos vamos a dar mucha cuenta, porque en este primer viaje, pues obviamente le está comenzando la obra misionera, todavía no conoce prácticamente a ninguna de esas iglesias que él va fundando poco a poco. Así que por lo tanto no hay a quien escribirle esas cartas o esas epístolas que tenemos nosotros ahora. Pero ya del segundo viaje misionero en adelante, sí vamos a ir intercalando para que usted vea cuáles son estas cartas y dentro de lo que sea posible, porque hay algunas que hay grandes dudas, dentro de lo que sea posible indicarle en qué ciudad y más o menos en qué tiempo fue que se escribió esa carta dentro de esos viajes misioneros, ¿ok? Así que regresando nuevamente a la tabla, hay un dato bien importante y lo estaba discutiendo, lo comentó el martes pasado nuestra hermana Alma, y luego hablamos por Zoom en la noche de testimonio del jueves, y me estaba mencionando el aspecto de que Pablo se movía en un momento dado al área de Arabia. ¿Okay? Esto es bien importante porque cuando tratamos de poner en orden la vida de Pablo, no solamente, o sea, en el libro de los Hechos no aparece todo lo que Pablo hizo, no aparece todo. Porque obviamente es una historia que se está contando y por lo tanto no todo aparece. Pero sí en sus cartas, y déjenme volver otra vez aquí a la cámara, pero sí en esas cartas que Pablo escribió, a veces él da detalles de su vida. Por alguna razón, dentro de lo que está hablando, de lo que él está contando, por alguna razón él da algún detalle de algo que él hizo en su vida en algún momento dado, y eso pues obviamente queda plasmado en esa carta. Así que si nosotros cogemos esos comentarios, muchas veces de Pablo, que él tiene en sus cartas, y tratamos de tomar esos comentarios y tratarlos de meterlos, ¿verdad?, dentro de la historia que está narrada en el libro de los Hechos, nos puede dar una idea bastante amplia. Hago esta explicación porque, como dije, en esta tabla que tenemos aquí, hay un momento dado, yo estaba hablando con Alma la semana pasada, hay un momento dado en la carta a los Gálatas, allá en el capítulo 1, el versículo 17, en donde se indica que Saúl en un momento dado, cuando se convirtió y estaba allí en Damasco, ¿verdad? Estaba en el camino a Damasco y se quedó un tiempo allí en Damasco luego de haber tenido ese encuentro con Jesús. Se dice en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 17, que él se movió en un momento dado hacia Arabia, ¿okay? No se especifica, ¿verdad? No se da ningún detalle de por qué fue allá exactamente, ni cuánto tiempo estuvo allá, no se especifica, pero sí se menciona él mismo en la carta al Gálatas, es el mismo que lo menciona, que él se movió en un momento dado al área de Arabia y posteriormente regresa nuevamente a Damasco, ¿ok? O sea que cuando Pablo se convierte, se queda un tiempo en Damasco, allí comienza, ¿verdad?, su prédica, ¿verdad?, empieza a desarrollar el llamado que Dios le ha hecho. En un momento dado sale de Damasco hacia el área de Arabia, no se sabe exactamente para qué, necesariamente hay mucha, ¿verdad?, mucha especulación al respecto. Una de las cosas que estaba mencionando Almer en un momento dado es que obviamente de algún lugar, ¿verdad?, esa pasión que Pablo tenía por los gentiles puede ser ese movimiento que él hizo hacia allá, hacia el área de Arabia, en donde obviamente es tierra gentil. Así que es posible que eso haya influenciado en cierta manera o dentro del llamado, ¿verdad?, que el Señor le había hecho. Y por alguna razón, ¿verdad?, el Espíritu también lo movió al área de Arabia. Algo aprendió allá. Por donde quiera que nosotros nos movemos siempre aprendemos algo. Lo importante es que yo creo que usted entienda que en ese momento, en el año 35, cuando Pablo se convierte, está un tiempo en Damasco, se mueve hacia el área de Arabia, ¿okay?, que es bastante lejana, mucho más allá de la zona de Judea y de Samaria, y posteriormente regresa nuevamente al área de Damasco. Y allí en Damasco, ¿verdad?, se mantiene, ¿verdad?, dice por muchos días, no se especifica el tiempo, pero se entiende que fue un periodo bastante largo, ¿okay?, en ese aspecto. Así que lo importante es que estuvo un buen tiempo en ese lugar. Continuamos por aquí. ¿Okay? Y posteriormente, ya estando allí en Damasco, llega el momento que Saulo tiene que huir de Damasco. ¿Por qué? Porque hay unos judíos que están conspirando para matarlo.
judíos que no están de acuerdo, ¿verdad?, con la prédica que le está dando de Jesús. Así que tratan de matarlo. Él lo tienen que sacar. Él sale, escapa de Damasco, lo meten en una canasta y lo bajan por los muros de la ciudad, ¿verdad?, para que él pueda escapar. La carta a los Gálatas deja claro que esto fue 3 años después de su conversión. Es otro detalle que nos da una carta que no está en el libro de los Hechos, pero podemos sacar esa información de una de las cartas. En la carta de los Gálatas se especifica que esto ocurrió cuando él salió de allí de Damasco huyendo. Fue 3 años después de su conversión, ¿ok? Y la segunda carta a los Corintios nos informa que Damasco en ese momento estaba en manos de un rey nabateo llamado Aretas IV. Y este hombre reinó, ¿verdad?, desde el año 9 hasta el año 40. Así que el hecho de que él haya salido de Damasco más o menos para el año 38, porque ya dijimos que él se convirtió en el 35, si él tuvo que salir corriendo, ¿verdad?, de allá de Damasco 3 años después, pues fue en el año 38, ¿ok? Y en ese sentido, ¿verdad?, este gobernante ¿verdad?, se puso en confabulación con los demás judíos para arrestar a Jesús y para tratar, ¿verdad?, de arrestarlo. Pero todos los creyentes se dieron cuenta y lograron que él escapara de Damasco saliendo de ese lugar, ¿ok? Este ejemplo de la salida de Pablo es uno de los ejemplos que tenemos, como dije ahorita, de cómo las cartas nos complementan de una forma u otra la información que nos falta en el libro de los Hechos en ocasiones, ¿ok? Y posterior a eso, cuando él sale de Damasco, que huye de Damasco, pues él lo que hace es que regresa a Jerusalén. Recuerden que Saulo salió desde Jerusalén porque había pedido unas cartas para que esas cartas le dieran la autorización para él ir allá al área de Damasco, la ciudad de Damasco, para entrar a las sinagogas y arrestar a todos aquellos creyentes de Jesús. Él había salido de Jerusalén con autorización, con unas cartas para en Damasco arrestar a los judíos que seguían como discípulos de Jesús. También comentamos en el estudio bíblico pasado que eso nos indica que en esa comunidad de Damasco, en esa ciudad, la comunidad de judíos que creían en Jesús debía ser bastante grande. ¿Por qué? Porque como dijimos en el estudio bíblico pasado, la distancia entre Jerusalén y Damasco es una distancia grandísima. Hay que pasar casi la mitad de Judea, hay que pasar todo Samaria, hay que pasar Galilea, y casi Turrea allá arriba prácticamente para llegar a Damasco. O sea que es bastante. Así que si Pablo pidió permiso para ir hasta Damasco, pasando por todas esas regiones de Judea, Samaria, Galilea, y hasta llegar allá arriba, donde también debía haber comunidades de judíos, es que era una comunidad bastante en cantidad considerable, y por lo tanto por eso fue allá. Así que lo importante es que él salió de Jerusalén con esa autorización para ir a Damasco. Ahí que tiene el encuentro con Jesús. Allí en Damasco entonces está un tiempo allí y cuando pasa todo lo que, ¿verdad?, le acabo de contar, en esos 3 años donde él está un tiempo en Damasco, en Arabia, luego regresa a Damasco y tiene que salir huyendo. Él regresa entonces, luego desde que había salido de Jerusalén como un perseguidor, regresa nuevamente a Jerusalén, ahora como un seguidor de Jesús, ¿ok? Su vida prácticamente cambió. Y cuando llega allí a la zona, a la ciudad de Jerusalén, se encuentra con que los discípulos, los apóstoles, los discípulos de Jesús que están allí en la ciudad de Jerusalén, no los rechazan. O sea, no quieren ni siquiera encontrarse con él. Y eso ¿verdad?, es entendible, ¿verdad? Porque él perseguía para arrestar y en ocasiones para matar a los creyentes. Así que muchos de los creyentes que estaban en Jerusalén, aunque posiblemente en 3 años tienen que haberse enterado de lo que le había pasado allá a Saulo, pero tenían temor. Quizás pensaban, pues, amor es un tape, a lo mejor es que está disimulando para ver si cogemos confianza y nos acercamos para entonces él aprovecharse y arrestarnos o matarnos. Así que tenían temor, no se atrevían a acercarse. Y es interesante porque hay un personaje llamado Bernabé que es el que intercede. Él se acerca para que los apóstoles, ¿verdad?, y los líderes allí en Jerusalén le den, ¿verdad?, la apertura para que él pueda hablar con ellos. Es Bernabé. Recuerden que Bernabé lo mencionamos también en el estudio pasado. Bernabé se mencionó que era un hombre que era original de la isla de Chipre. Era original de la isla de Chipre y que estaba en Jerusalén, ¿verdad? Y que cuando estaban en ese momento en que todo el mundo vendía sus pertenencias y ponían todo a los pies de los apóstoles, eso lo cubrimos en el estudio bíblico pasado, ponían todo a los pies de lo que se sacaba con la venta de todo lo que tenían, lo ponían a los pies de los apóstoles para poderle, ¿verdad?, darle a los necesitados entre ellos, cubrir sus necesidades. Así que ese mismo Bernabé
eh, que vendió una hacienda que tenía para poder cooperar y ser parte de esa comunidad de creyentes, es el mismo Bernabé que en este momento intercede para que los apóstoles y los líderes allí en Jerusalén atiendan a Pablo y lo escuchen. Es interesante porque en el libro de los Hechos dice que Bernabé, ¿verdad?, es el que intercede para que pueda hablar con los apóstoles en ese momento. Pero otra cosa que aporta una de las cartas, la carta de los Gálatas, allá en el capítulo 1, los versículos entre el 18 y 21 de la carta a los Gálatas, se habla de ese momento cuando Pablo puede hablar, ¿verdad?, con los líderes de Jerusalén y se especifica, ¿verdad?, que no eran con todos los apóstoles. Los únicos que realmente se reunió fue con Pedro, ¿verdad?, el apóstol Pedro, y con Jacobo. Y cuando hablamos de Jacobo no era apóstol, sino Jacobo, el hermano de Jesús, que era el líder allí en Jerusalén, el líder de la iglesia en ese momento. Jacobo, que también lo explicamos en el estudio bíblico pasado, porque él era el líder, ¿verdad? Porque tenía que ser de la misma genealogía de Jesús, tenía que, ¿verdad?, para efectos humanos, tenía que ser de la misma genealogía de Jesús, ¿ok? Así que seguimos en esta hora y vamos por aquí para el próximo, que está por aquí, ¿ok? ¿Qué sucede allí? Vamos a ver. Debido entrando a Jerusalén, ¿verdad?, luego que él se gana la confianza de los apóstoles y de los líderes así en la iglesia, pues comienza a predicar en Jerusalén, y lo mismo que hacía en Damasco, a predicar y a confrontar, ¿verdad?, a los líderes religiosos con todo el conocimiento que él tenía y sobre todo con lo que el Espíritu Santo había puesto ya en su corazón. Él comienza a predicar el evangelio y obviamente al comenzar a predicar ese evangelio en Jerusalén comienza a tener problemas con los líderes que están allí y debido a ciertas amenazas de muerte, ¿verdad?, y que están buscándolo para buscar la ocasión, ¿verdad?, porque representaba un dolor de cabeza para las sinagogas, resultaba un dolor de cabeza para los líderes judíos que no habían aceptado a Jesús. Y déjame especificar esto. Tenía problemas con los líderes judíos que no habían aceptado que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Porque había otros líderes, de hecho había fariseos que así aceptaron que Jesús era el Mesías. Pero con estos que no habían aceptado, que eran los que tenían el control del templo, eran los que tenían el control de las sinagogas, él comenzó a tener problemas, así que comienzan a planificar para arrestarlo, para matarlo, y lo que los demás discípulos allí en Jerusalén deciden es sacarlo. Lo sacan de Jerusalén, lo mandan a una ciudad que queda al noroeste de Jerusalén, ya para la costa del Mediterráneo, una ciudad llamada Cesarea, una ciudad costera, y de ahí lo embarcan hacia Tarso. ¿Por qué hacia Tarso? Porque Tarso era donde estaba su hogar, era la ciudad de donde era original, ¿verdad?, Saulo. Recuerden que era Saulo de Tarso porque era de la ciudad de Tarso. Así que lo envían a Tarso, ¿verdad?, para tratar de salvar su vida, ¿verdad?, y para que no perezca. En ese periodo, se estimó indirectamente con la fecha de Saulo en Jerusalén y la fundación de la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Se puede calcular más o menos cuando se funda la iglesia de Antioquía y la salida más o menos de Pablo, cuando sale allí de Jerusalén, se puede más o menos sacar una cuenta de más o menos cuándo fue el tiempo cuando Pablo salió. Se entiende que salió más o menos entre el año 38 al 43, por ahí fue que él salió de Jerusalén. Y se fue hacia Tarso, como dije en un principio, y allí en Tarso está por 5 años, ¿ok? Por 5 años, luego que sale de Jerusalén corriendo, ¿verdad? Lo tienen que sacar porque lo pueden matar. Luego que sucede todo eso, se va para Tarso y en Tarso está 5 años. Mire, trabajando, ganándose la vida, posiblemente siguió predicando allí, pero obviamente no, es una ciudad más pequeña, no era una ciudad como Jerusalén, ¿verdad? Una ciudad más pequeña. Así que no se hacía tanto alboroto, ¿verdad? Ni quizás se creaba tanta controversia con lo que él estaba haciendo. No sé realmente qué tan grande era la comunidad judía en ese lugar. Pero lo importante es que estuvo 5 años en Tarso y la Biblia no registra, ¿verdad?, que haya tenido ningún tipo de problema ni controversia. Así que aparentemente en Tarso estuvo bastante tranquilo, ¿verdad? Porque estuvo 5 años allí tranquilamente viviendo durante 5 años, ¿ok? Mientras están pasando esos 5 años, es interesante porque, y también lo hablamos en el estudio bíblico pasado, en ese momento es que un grupo de creyentes que habían salido huyendo luego que mataron a Esteban, un grupo de creyentes llega allí a una ciudad llamada Antioquía, que queda cerquita, queda un poco al este
de Tarso, donde estaba Pablo en ese momento, Saulo. Llegan a una ciudad llamada Antioquía de Siria, y es importante que es de Siria, porque hay otra Antioquía. Llegan a esa ciudad de Antioquía de Siria y comienzan a predicar. Lo interesante es que este grupo de hermanos que llegan allí a esta ciudad de Antioquía y comienzan a predicar, no solamente le predican a los judíos en las sinagogas, comienzan a predicarle a los gentiles. Y los gentiles comienzan a convertirse, pero en masa, por mucha gente, comienzan a convertirse. Así que es interesante porque esta iglesia de Antioquía, aunque recuerden que ya había habido una experiencia con los gentiles, ya lo dijimos también en la clase pasada, con el apóstol Pedro, cuando estuvo con Cornelio y con su familia, donde le predicó, ¿verdad? Y el Señor le envió a predicarle a ellos, y era gente gentil también. Pero la diferencia en este caso es que ya no era un caso aislado. En ese lugar fue una gran cantidad de gentiles que comenzaron a creer el evangelio, comenzaron a convertirse en ese momento. Y esa gran cantidad de gentiles comenzó, ¿verdad?, a formar una iglesia allí, ¿verdad? Tanto judíos como gentiles. Pero aparentemente la cantidad de gentiles era bastante considerable al punto... ya eso es como para el año 43 por ahí, ya al punto de que se forma una iglesia, ¿verdad?, de diferentes etnias o de diferentes culturas, comienza a formarse ahí, ¿verdad?, ya comienza a mezclarse en la iglesia, en lo que era la iglesia. De hecho, el término iglesia es allí en Antioquía donde se utiliza por primera vez, y crea tanta expectación eso que está sucediendo allí en Antioquía, que entonces desde Jerusalén deciden enviar a alguien para ver qué es lo que está pasando. O sea, le llega la noticia a Jerusalén: mira, allá arriba, allá en el norte, en Antioquía, se están convirtiendo un montón de gentiles. O sea, no es que llegó uno o dos y se está convirtiendo, son un montón de gentiles. Crea tanto, ¿verdad?, expectativa allí en Jerusalén, que envían a alguien hacia Antioquía para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, para verificar. ¿Y a quién usted cree que envían? Envían a Bernabé. A Bernabé, ¿verdad?, que fue el que intercedió por Pablo para que pudieran tener contacto allí en Jerusalén con los apóstoles y con los líderes de la iglesia. Así que mandan a Bernabé desde Jerusalén, ¿verdad?, para ir allá a Antioquía a ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando con las conversiones de los gentiles que están allí en aquel lugar. Y él realiza esa encomienda, ¿verdad? Pero aparentemente luego de que realiza esa encomienda, se queda allí, no se va, ¿ok? No se da detalles por qué lo hace, pero se queda allí. Hizo su misión, vio lo que estaba pasando. Me imagino que de alguna forma o fue y regresó nuevamente, o mandó cartas. Eso no se especifica. Él tiene que haberle informado en Jerusalén lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando. Pero luego que cumple su misión, se queda allí en Antioquía con esa comunidad, y se convierte prácticamente en uno de los líderes en aquella comunidad. ¿Ok? Así que, siguiendo eso, ¿verdad? Entonces... Bernabé aprovecha que está allí en Antioquía. Como dije ahorita, no estoy usando muchos mapas porque lo que estoy dando es un repaso. Ahorita vamos a usar unos cuantos mapas para ubicarnos, que yo sé que usted sabe que a mí me gusta mucho usar los mapas, pero como estaba en un repaso, no quiero envolverme con los mapas. Así que, estando allí en Antioquía, Bernabé, ¿verdad?, en esa iglesia que se está formando con muchos gentiles, Bernabé, que conoce a Pablo, recuerden que él, ¿verdad?, fue el que intercedió ante los apóstoles para que los recibieran y poder hablar con ellos, y sabe que tuvo que salir corriendo de Jerusalén y que lo enviaron a Tarso. Él lo sabe todo esto. Él decide darse un brinquito desde Antioquía, que queda relativamente cerca, ¿verdad? No es que queda al lado, pero comparado con Jerusalén queda mucho más cerca. Decide ir hacia Tarso y busca a Pablo. Me imagino que habla con él, le dice: mira, te necesito, allí está sucediendo esto en Antioquía, necesitamos líderes, necesitamos personas, ¿verdad?, que nos ayuden. La cosa es que convence a Pablo, y Pablo se va con él hacia Antioquía, ¿verdad? Y allí, ¿verdad?, comienza junto a Bernabé, comienza a enseñar a las personas que están allí en Antioquía, a esos nuevos creyentes, especialmente a los gentiles que se están convirtiendo, y están allí, dice la palabra, que están allí durante todo un año, están allí en Antioquía enseñando a la iglesia, ¿verdad?, y a mucha gente que se estaba convirtiendo. ¿Ok? Durante ese tiempo también, más o menos ese mismo año 43 aproximadamente, que el apóstol Pablo, allí estando allí, tiene una visión, ¿verdad?, una visión celestial, en la que oyó unas palabras infables que no le es dado al hombre expresar, ¿verdad?, citando lo que dice en la Biblia. Lo describe, esto que le pasó, lo describe 14 años después,
en la segunda carta a los Corintios es que él explica esto que le sucedió. Así que posiblemente, ¿verdad? Esa carta se escribió como para el 57, así que si le quitamos 14 años que fue previamente este acontecimiento, pues hay que podemos llegar a la conclusión que fue como menos para el 43 que está sucediendo esto cuando Pablo llega allí a Antioquía y posteriormente tiene este sueño, ¿ok? Así que este aspecto hay algunos comentarios, ¿verdad?, que no están muy de acuerdo. Algunos piensan que esa visión la tuvo en Jerusalén, pero la inmensa mayoría están de acuerdo en que fue allí en Antioquía esa visión que tuvo el apóstol Pablo. ¿Ok? Seguimos. Y estando allí en Antioquía, se anuncia, ¿verdad?, hay una profecía de que en Judea va a haber una gran hambruna, allí en Judea, que va a haber una gran hambruna. Y esa iglesia de Antioquía, que aparentemente era una iglesia de muchos recursos, aparentemente era un lugar de muchos recursos, deciden hacer una recolecta para enviar una ofrenda a Jerusalén, ¿verdad? A Judea, para ayudar a sus hermanos. Era una iglesia en la de Antioquía que aparentemente le gustaba ayudar y que estaba muy comprometida con la obra del Señor en otros lugares. Así que deciden hacer una colecta para enviar ayuda a Jerusalén, ¿verdad?, debido a esa profecía que habían recibido sobre una hambruna que iba a suceder, y para enviar esa ofrenda allá a Jerusalén. ¿A quién usted cree que envían? ¿A quién escogen? Pues a Bernabé y a Pablo, ¿verdad?, que son los que están protagonizando esta primera parte de estos viajes misioneros. Deciden enviarlos ellos a Jerusalén para llevar esa ofrenda, ¿ok? Y ellos van allá hacia Jerusalén para llevar esa ofrenda, y allí en Jerusalén suceden varias cosas mientras ellos están allá. Lo primero es que sucede la muerte de Jacobo, y cuando digo Jacobo, ahora no me refiero como ahorita al líder, ¿verdad?, al hermano de Jesús, sino a Jacobo el apóstol, a Santiago el apóstol. Es muerto, ¿verdad?, porque lo manda a matar Herodes Agripa, lo manda a matar. De hecho, es la última vez en la Biblia que se menciona ahí el nombre de él. Una vez que es muerto, de ahí en adelante, cada vez que se habla de Jacobo, a que se refiere es al líder de la iglesia, que es el hermano de Jesús, ¿ok? De ahí en adelante. Y ahí en medio de todo eso que está Bernabé y está allí Pablo en Jerusalén llevando esa recolecta allá, a esa ofrenda que se le llevó allá a Jerusalén, pasan también varias cosas, además de la muerte de Jacobo, de Santiago. Es que también Pedro, el apóstol Pedro, es apresado, es metido en la cárcel, pero es liberado de una forma milagrosa, ¿verdad? El Señor lo saca de esa cárcel, y cuando él sale de esa cárcel, él se presenta buscando a sus hermanos al hogar de una mujer llamada María, que es la madre de Juan Marcos. Y este Juan Marcos es importante porque este Juan Marcos es uno de los que acompaña posteriormente a Pablo en su primer viaje misionero. ¿Okay? Así que llega allí, y es la primera vez en la Biblia que se menciona el nombre de este joven llamado Juan Marcos por primera vez. También mientras están allí en Jerusalén llevando esta ofrenda por la hambruna, tanto Pablo como Bernabé, en ese momento muere Herodes Agripa. Muere, ¿ok? Que bastante que rindió ese hombre. Y entonces, luego, ¿verdad?, que suceden todos estos acontecimientos que les estoy narrando, Bernabé y Pablo, ¿verdad?, deciden regresar de nuevo a Antioquía, nuevamente. Pero cuando se van hacia Antioquía, cuando deciden regresar a Antioquía, no se van ellos dos solos, como ellos llegaron solos allí a llevar la ofrenda que traían desde Antioquía para Jerusalén. Regresan tanto Bernabé como Pablo, pero se llevan con ellos a Juan Marcos. Aparentemente se estableció algún tipo de relación con este joven allí en Jerusalén, y ¿verdad?, no se especifica si fue por invitación de ellos o fue que él se ofreció. Lo importante es que Juan Marcos se va con ellos de regreso a Antioquía, ¿ok? Así que seguimos por aquí. Ok, importante este resumen que usted está viendo en su pantalla ahora, porque todo esto que hemos estado narrando, que en gran medida, algunas cosas son nuevas, no las dijimos en el estudio bíblico pasado, pero algunas sí las dijimos en el estudio bíblico pasado, el por qué hemos tomado este tiempo para repasarlo, porque es importante que usted conozca al Pablo que posteriormente comienza su obra misionera, ¿ok? El tiempo que llevaba Pablo, ¿ok? Si usted más o menos ha seguido el hilo de lo que hemos estado narrando en esta noche, en este comienzo, usted y saca una cuenta, usted puede darse cuenta que durante 3 años, ¿verdad?, Pablo estuvo entre Damasco, como dije al principio, estuvo en Damasco, movió a Arabia y regresó a Damasco. Ahí estuvo, en ese periodo de tiempo fueron 3 años,
¿ok? 3 años predicando en Damasco, luego yendo a Arabia, que no se da detalles, luego regresa a Damasco, continúa predicando durante 3 años. Y de ahí entonces sale hacia Jerusalén, está unos cuantos meses allí en Jerusalén también predicando. Posteriormente ahí es que se va, ¿verdad? Vía Cesarea y se va hacia Tarso. Allí en Tarso, donde probablemente siguió, ¿verdad? Predicando, ¿verdad? Porque si lo hizo en Jerusalén con tanta persecución, que lo hiciera en Tarso, que había menos persecución, no hay ninguna razón para entender que no lo estaba haciendo, ¿verdad? Así que allí en Tarso está 5 años, allí en Tarso, ¿verdad? Luego de 5 años allí haciendo, ¿verdad?, la labor que estuviese haciendo allí en Tarso. Y luego se va con Bernabé, lo va a buscar allí a Tarso, se va para Antioquía con Bernabé y está 1 año allí enseñando. O sea, y cuando decimos, ¿verdad?, que está enseñando, es que es tanto el tiempo que estuvo en Damasco, tanto el tiempo que estuvo en Jerusalén, tanto como el tiempo que estuvo en Tarso. Él creció y desarrolló, porque cuando Bernabé lo va a buscar y se lo lleva para Antioquía, lo lleva para que enseñe. O sea que aparentemente él se había preparado muy bien. Pablo era un hombre preparado, o sea, simplemente tenía un gran conocimiento de la palabra. Lo que había cambiado en él, ¿verdad?, ese conocimiento grabado del Espíritu Santo ahora de la figura de Jesucristo. Pero en cuanto a las escrituras, él era muy conocedor. Así que está todo ese tiempo allí durante 1 año, allí en Antioquía, enseñando, ¿verdad?, a las personas, a los nuevos creyentes, especialmente a los gentiles que estaban allí convirtiéndose. Y luego de estar allí en Antioquía por 1 año, va a Jerusalén, está unos cuantos meses allí para llevar la ofrenda. Allí también está haciendo labor, ve todo lo que está sucediendo en Jerusalén, tiene contacto nuevamente con los apóstoles. Así que si usted saca cuenta de eso, más o menos, desde que Pablo se convirtió, ¿ok? Desde que Pablo se convirtió hasta este punto que estamos hablando ahora mismo, son como 10 años. Son aproximadamente 10 años de ministerio. ¿Por qué yo quiero hacer énfasis y puse esa nota tan importante, esta última proyección que le puse? Mire, es importante que el Dios al cual nosotros le servimos es un Dios de orden. Y o sea, no es que Dios pueda hacer algo de la nada, pero Dios para todo tiene un orden. Y en ese aspecto, ¿verdad?, todo este proceso que después vivió Pablo en su viaje misionero no nacieron de la nada. O sea, Pablo estuvo 10 años en un proceso, ¿verdad?, de conocerse a sí mismo, de conocer realmente, ¿verdad?, al Señor, de una escritura que él conocía de niño, porque de niño él la conocía muy bien, tratar de asimilar todo ese conocimiento que él tenía de las escrituras a esa nueva realidad que le revelaba el Espíritu Santo, era asimilar todo eso, poder entender bien esa nueva realidad, poder aprender lo que era predicar ese evangelio, entender, ¿verdad?, ese llamado que él tenía hacia los gentiles por 10 años. Durante 10 años él estuvo prácticamente un proceso de preparación, predicando y haciendo mucha labor, pero de preparación para lo que posiblemente sería el llamado más grande, ¿verdad?, que él había recibido, que era convertirse en ese apóstol de los gentiles, ir a predicarle a esos gentiles. Y como Dios es un Dios de orden, mire que cuando esa primera iglesia que se forma, donde hay muchos gentiles y donde Bernabé posteriormente lo lleva a él, es interesante que todo esto sucede en esa ciudad de Antioquía, que queda tan cerca de Tarso donde él está, ¿verdad? Mire si Dios sabe poner las cosas, ¿verdad?, en su lugar perfecto, de tal manera que Pablo llega a esa ciudad donde él sigue desarrollándose, ¿verdad?, en su ministerio, en una iglesia en donde prácticamente la inmensa mayoría eran gentiles. Esto es importante porque a veces pensamos, ¿verdad?, que Pablo estaba envuelto, ¿verdad?, con la comunidad judía y que el Señor lo llama y se va a buscar a los gentiles. No. O sea, esta última parte de estos 10 años, cuando él estuvo en Antioquía, él estaba en una iglesia donde predominantemente eran gentiles. La inmensa mayoría eran gentiles, ¿ok? Al punto que, como dije ahorita, mandaron a alguien de Jerusalén para ver qué es lo que estaba pasando allí con los gentiles. Así, o sea que Dios es tan perfecto en su orden que formó una iglesia, puso una iglesia cerca de donde él estaba para que él pudiese ir y terminar de desarrollar quizás. Porque recuerden que él tenía que seguir desarrollando ese aspecto de cómo predicarle a esos gentiles, ¿verdad? Porque no era lo mismo predicarle a un judío que predicarle a un gentil. A un judío lo que había que simplemente decirle, mira, las escrituras que tú conoces, las profecías que tú conoces, el Mesías que estamos esperando que tú conoces, todo eso se refleja en la figura de Jesús. ¿Okay? Era un poco más sencillo explicarlo. Claro, mucha gente no le creía y mucha gente no lo aceptaba, pero era más fácil de explicarle a la comunidad judía la figura de Jesús,
¿Por qué? Porque era cuestión de que esa comunidad judía entendiese que ese Mesías que ellos conocían y que estaban esperando estaba en la figura de Jesús. Era tan sencillo como tratar de explicarle eso, aunque mucha gente, vuelvo y digo, no lo quería entender. Pero para un gentil que tiene otras creencias, que cree en otros dioses, que no conoce las profecías, que no conoce el trasfondo histórico ni cultural del pueblo judío, era más complicado. Esto es importante para nosotros porque, miren, nosotros dentro de lo que nos ha tocado a nosotros desarrollar el evangelismo o la obra misionera, estamos hablando de nosotros, las iglesias en Puerto Rico, es bastante, no es tan complicado. O sea, no quiero que usted me malinterpreta, no es fácil, no es que es fácil. Predicar el evangelio no es fácil siempre y muchas veces pues no es que no nos escuchan, a veces nos rechazan o muchas veces hasta podemos tener hasta represalias muchas veces, ¿verdad?, por llevar el evangelio. No es eso a lo que me refiero, pero para efectos de explicar lo que es el proceso de salvación, lo que es el Dios en el cual hemos creído, lo que es la figura de Cristo, dentro de nuestra cultura que nosotros conocemos, es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque la cultura que nosotros conocemos es una cultura prácticamente cristiana. Si no cristiana desde la perspectiva espiritual, ¿verdad?, o religiosa, desde la perspectiva cultural, es una comunidad cristiana. Entiéndase, una persona que quizás nunca ha ido a su iglesia, una persona que nunca ha asistido a un templo, a una iglesia, que nunca se ha congregado, que no lee la Biblia, o que no tiene ningún tipo, ¿verdad?, de vida, ¿verdad?, espiritual. Dentro de la cultura que vivimos en Puerto Rico, pues por lo general sabe porque o me bautizaron cuando era chiquito, o sé del Dios que están hablando, o conozco quizás de ese Jesucristo, y hay una idea. O sea, dentro de nuestra cultura, yo he tenido el privilegio de poder ir a otros países en Centroamérica y Suramérica a predicar, a Colombia, a Salvador, a Panamá, a México, a República Dominicana, y dentro de esos países, aunque sí tienen su propia cultura, pero para efectos de yo predicar el evangelio, no es tan complicado porque hay una base, ¿verdad? Quizá un poco superficial, pero hay una base cristiana. Pero cuando usted tiene que ir a un país, en Medio Oriente, en Arabia, en Asia, en China, Japón, ¿verdad?, donde hay otras religiones totalmente ajenas a lo que es el cristianismo, es más complicado poder llevar ese evangelio, mucho más complicado porque no hay una base sobre la cual yo sostenerme y prácticamente tengo que comenzar de cero y prácticamente hacer que la persona entienda que esa creencia que tiene no es la real, no es la verdadera, para entonces hablarle de la creencia cristiana. O sea, es un poco más complicado. Así que en ese aspecto, lo que estamos, ¿verdad?, en Puerto Rico y prácticamente en América, en la mayoría de América, es bastante sencillo, ¿verdad?, el tratar de explicarlo, ¿verdad? Porque digo sencillo para explicar, no digo sencillo para convencer a las personas, que para empezar nosotros no convencemos, ¿verdad?, es el Espíritu Santo, pero para tratar que las personas entiendan, es un poco más sencillo, aunque la persona a fin de cuentas no quiera aceptar. ¿Okay? Solamente una nota al margen para esto, ¿verdad?, que me pareció sumamente interesante y que va muy acorde, ¿verdad?, con esta experiencia que Pablo tuvo que vivir, ¿verdad?, durante estos 10 años para posteriormente poder realizar esa labor misionera en medio de un pueblo gentil que creía en otros dioses totalmente diferentes y ajenos a lo que era Jehová, el Dios del pueblo judío y de este movimiento cristiano que estaba prácticamente comenzando. Seguimos, ¿ok? Y ahora sí, vamos a comenzar con el primer viaje misionero de Pablo. Ya han pasado esos 10 años, ya Pablo tiene todo un trasfondo y comienza su viaje misionero. Recuerden que se convirtió en el 35, ¿ok? Y salió de Damasco en el 38 después de Cristo, y este primer viaje misionero se estima que fue entre el 46 y el 47. O sea, estamos hablando, como dije, como 10 años después prácticamente de la conversión de Pablo. ¿Okay? Así que continuamos en esta hora. Ahora sí, vamos a comenzar con algunos mapitas para poder ubicarnos. No lo puedo evitar, me gustan los mapas, me gusta la geografía, así que me perdona allí a la distancia. ¿Ok? Miren. Todo esto comienza, ¿verdad? Ya sabemos todo el trasfondo, todo lo que pasó Pablo hasta este punto. Estamos ubicados en Antioquía, ¿ok? Es lo importante. Estamos en Antioquía ubicados. Antioquía queda aquí. Ese punto que usted ve ahí negro en el mismo medio, eso es Antioquía, ¿ok? Mire Jerusalén donde se encuentra, ¿verdad? Bastante abajo. Ya estamos fuera de todo lo que es área de Judea, todo lo que es el área de Samaria, muy lejos de lo que era el área de Galilea. Estamos bien, bueno, hasta prácticamente casi al norte de Siria, ¿verdad? Que es donde está Antioquía. Estamos ubicados en esa parte, ahí con Pablo y con Bernabé, que están en esa iglesia de Antioquía desarrollándose. Así que
allí en esa ciudad de Antioquía es que todo comienza en cuanto a los viajes misioneros. El Espíritu Santo aparta, y así dice la palabra de Dios, aparta a Bernabé y a Saulo para la obra misionera, ¿ok? Y en medio de ese llamado que le hace el Espíritu Santo para comenzar esa obra misionera, se llevan a Juan Marcos. Recuerdan que lo mencionamos ahorita cuando estaban llevando la ofrenda allá por la hambruna, allá a Jerusalén. Cuando regresaron a Antioquía, se trajeron a este joven Juan Marcos, se lo traen con ellos hacia Antioquía. Así que ellos los acompañan a esta primera experiencia misionera. ¿Y para dónde ellos se mueven? Bueno, vamos a ir marcando por aquí hacia dónde se mueven. Como dije, están aquí en Antioquía y se mueven hacia la isla de Chipre, que es acá, ¿ok? Pero digo, antes de llegar allá, ¿verdad? Ellos están en Antioquía, como mencioné aquí, y Antioquía no es una ciudad costera, así que ellos se trasladan primero a una pequeña ciudad costera que se encuentra así, aquí, que se llama Seleucía, es una ciudad costera. Ellos van, ¿verdad? Por tierra hasta esa ciudad costera, es ahí en donde se embarcan, ¿verdad? Hacia esa primera experiencia misionera, y se embarcan vía a una isla llamada Chipre. Y esta es importante porque esa isla llamada Chipre, de esa isla es que es Bernabé, ¿ok? Así que ya hay una razón ¿verdad? Por la que quizás comenzar por ahí, porque Bernabé obviamente conocía, él era de ahí de Chipre, conocía esa zona, así que comienzan por la isla de Chipre, ¿ok? Están en Antioquía, se mueven hacia Seleucía, todavía no han predicado, ¿ok? Pues nota, no han predicado todavía, salieron de Antioquía, ¿verdad? Por tierra, llegan a Seleucía, que es una ciudad costera, no han predicado nada todavía, cogen un barco y llegan a Chipre, ¿ok? Y ahí que comienza todo, ¿ok? Así que quitamos esto y seguimos para la próxima, ¿ok? Eso que usted ve ahí es la isla de Chipre, la misma que marcamos ahorita, pero un poquito más grande para que usted lo pueda ver. Recordamos, como dije, ¿verdad? Que Bernabé era de allí de Chipre, y el primer lugar que ellos llegan es a una ciudad llamada Seleucía, que es esta ciudad que está ahí. Ahí Salamina, pero es lo mismo, ¿verdad? Usted depende, ¿verdad? de la traducción que usted consiga en el libro que tenga, pero es el mismo lugar, Seleucía. Llegan a ese lugar llamado Seleucía, ahí que desembarcan, y allí comienzan a predicar, allí que comienza la predica, en esa ciudad de Seleucía, en la isla de Chipre, comienzan a predicar, y donde comienzan a predicar es en las sinagogas. ¿Okay? Usted va a ver consistentemente en este primer viaje misionero que consistentemente cuando llegan a una ciudad donde se meten es a las sinagogas. ¿Por qué? Déjeme, ¿verdad?, hacer un paréntesis para aclarar esto. Lo hemos dicho en algunos estudios bíblicos anteriores, pero lo recalcamos nuevamente. Usted recuerde que todavía estamos hablando de unas personas que se consideran judías, todavía se consideran judías. Está en el proceso de desarrollarse esta iglesia, pero la idea original de ellos no era hacer una iglesia, era simplemente convencer a los judíos, ¿verdad?, de que el Mesías había llegado. Por lo tanto, ellos se siguen considerando judíos, y vamos a ver más adelante las controversias por eso mismo. Ellos en su inmensa mayoría se siguen, ¿verdad?, no los gentiles, ¿verdad?, pero los judíos que son discípulos de Jesús se consideran todavía judíos. Por lo tanto, cuando llegan a ciertas ciudades, lo primero que hacen es buscar una sinagoga para entonces predicar ahí, ¿verdad?, el evangelio de Jesús, ¿ok? Así que en ese aspecto llegan allí a la isla, a la ciudad de Seleucía, allí en la isla de Chipre, que queda al este, y ahí comienzan, ¿verdad?, entrando a la sinagoga, comienzan a predicar, ¿ok? Y una vez que terminan de predicar allí, ellos se mueven de Seleucía, y voy a marcar por aquí la ruta, se mueven por tierra hasta Pafos, ¿ok? Hasta Pafos, que es otra ciudad que queda al otro lado de la isla, al lado oeste de la isla, queda esa otra ciudad. Y allí también, en esa lugar de Pafos, también siguen predicando. Miren, lo interesante es que ellos prácticamente, posiblemente la ruta que ellos hicieron es esa que está marcado en roja, porque si usted se fija, todo esto, esta isla tiene esta cordillera aquí de montañas, y todo esto son montañas. Por lo tanto, es difícil atravesarla por el mismo centro, a menos que, ¿verdad?, se suban todas esas montañas. Así que posiblemente lo hicieron bastante cerca de la costa para llegar allá a Pafos. ¿Qué pasó allí en Pafos? Continuamos. Estamos aquí en Pafos.
allí se encuentran con un mago, ¿verdad? Dice la palabra que es un mago, pero también indica que es un falso profeta judío. Es un mago y es judío. Mira qué mezcla tenía ese hombre en esa cabeza, ¿verdad? Un falso profeta judío llamado Beljesús, ¿verdad? Que también tenía también por nombre Elimas. Y Beljesús estaba cerca, ¿verdad? Era una persona bastante cercana al procónsul de allí en Pafos, que era un hombre llamado Sergio Paulo. Y dice la palabra, ¿verdad? En el libro de los Hechos, que era un hombre muy inteligente. Así que este hombre este mago estaba muy cerca de este procónsul de él. Y entonces llega Pablo y Bernabé. Y cuando llegan ahí a ese lugar, pasarlo por acá, el procónsul le pide a Bernabé y a Saulo que le hablen de la palabra de Dios, ¿ok? O sea, que le hablen de ese evangelio de Jesús que ellos están predicando. Y en ese momento, cuando el mago se da cuenta de eso, se opone. Dice, no, para. No se lo permiten. Pero Pablo, dice la palabra, lleno del Espíritu Santo, reprende al mago. Y bueno, le da una descarga. Usted si lo puede luego ver con calma, ¿verdad? En el libro de los Hechos, le da una descarga a este hombre. Al punto que al final, de todo de reprenderlo, este hombre queda ciego. Y luego de que sucede este acontecimiento con este hombre, de ahí mismo, de ese lugar, de esa ciudad llamada Pafos, en la isla de Chipre, ellos zarpan de ese lugar rumbo a un lugar llamado Perge, en la zona de Panfilia, que es allá al norte, que ya vamos a ver el mapa. Pero lo interesante es que cuando ellos van a salir de Pafos, Bernabé y Pablo siguen hacia Perge, pero Juan Marcos, que los acompaña, como que no le gustó cómo iba la cosa y los dejó, se fue. Y no se fue para Antioquía, donde estaban, volvió para Jerusalén. Decidió regresar nuevamente a Jerusalén. No especifican si fue por las pedradas, si pasó, lo trataron mal, no especifica. Pero la cosa es que Juan Marcos coge sus motetes y dice, yo regreso para casa. Y no regresó a Antioquía, donde estaba, ¿verdad? Con Pablo y con Bernabé. Regresó otra vez, ¿verdad? A la casa de su mamá allá en Jerusalén. Regresó nuevamente y dejó, ¿verdad?, que tanto Pablo como Bernabé siguieran su camino. ¿Ok? Seguimos. ¿Ok? De ahí saliendo de Pafos, ¿verdad? Que aquí vamos un poquito más lejos, ¿verdad? Ustedes ven, de aquí que salen y llegan a este lugar, que es una ciudad costera llamada Perge. Ese lugar, ¿verdad?, llamado Perge, es donde continúan, ¿verdad?, donde ellos desembarcan una vez que salen de la isla de Chipre. Déjame un poquito más para acá para que usted lo pueda ver un poquito más de cerca. Ok, aquí estamos bien. Aquí se ve más claro. Este es otro mapa de lo mismo, pero está un poco más cerca para que usted lo pueda ver mejor. Ok, aquí está Perge. ¿Lo ven? Ahí lo puede ver ese puntito. Eso es Perge. Ok, ellos vienen de acá, de Chipre. Vienen por ahí y llegan a esa ciudad de Perge. Ok. Para que usted tenga una idea, ¿vale? Vamos a cubrir la ciudad por ciudad, pero para que usted tenga una idea bastante clara de dónde él se fue moviendo, las ciudades que él recorrió, Pablo, una vez que llega de Chipre y desembarca ahí en Perge, los lugares que él va a coger y están escritos ahí a mano derecha es Perge. De ahí se van a mover luego a Antioquía y luego van a coger lo que es Iconio, Listra y Derbe. Eso que está ahí es lo que él va a estar cubriendo en este primer viaje misionero. Yo creo que usted ve algo bien interesante. Mira dónde está Tarso, ¿verdad? Recuerden que ellos salieron de este lugar, llegaron a Chipre, tuvieron por ahí, cruzaron Chipre caminado y luego subieron para acá. Para entonces de Perge ir a Antioquía, después a Iconio, después a Listra y después a Derbe. ¿Ok? Pero miren dónde está Tarso y miren dónde está Antioquía. O sea, ellos prácticamente dieron una vuelta por mar bastante grande, pudiendo haber quizás cruzado por este lado por aquí, que era más cerca. Claro, varias cosas importantes, ¿verdad?, para poder entender eso. Lo primero es que cruzar de aquí hacia acá no es tan fácil porque todo esto es una cadena de montañas que no está nada fácil de pasar. Es mucho más fácil irse por mar. Aunque posteriormente vamos a ver en el segundo viaje misionero que Pablo sí se va por ahí, ¿verdad?, de un principio. Pero eso lo vamos a cubrir en el próximo estudio bíblico. ¿Ok? Seguimos.
¿Ok? En Perge. ¿Qué pasó ahí en Perge? Que es este lugar, ¿verdad? Como dije ahorita, que desembarcan cuando vienen de Chipre. Lo primero es que no se da ningún detalle en las escrituras. Cuando usted lee en el libro de los Hechos, no se da ningún detalle. Solo que desembarcaron allí. ¿Okay? Y que de ahí siguieron su viaje. O sea, no se especifica nada de predicar de nada. Simplemente bajaron en el barco ahí, cogieron sus motetes y siguieron su camino hacia otra ciudad, que es la que vamos a ver ahora en adelante. Vamos por aquí. Brequecito. Ok. Y seguimos. Ok. Recuerden que estamos aquí en Perge. De ahí se mueven a Antioquía. De aquí se mueven a Antioquía, que es esta ciudad que está acá. Esa es Antioquía de Pisidia. ¿Ok? Antioquía de Pisidia. ¿Por qué es importante? Porque recuerden que ellos vienen de Antioquía. Pablo y Bernabé partieron, ¿verdad? Donde están la iglesia a la cual ellos pertenecen y donde están, y la iglesia que los envía, ¿verdad? En esta obra, en este trabajo misionero. Esa iglesia está en Antioquía de Siria. Antioquía de Siria. Pero esa es otra ciudad. Ahora están llegando a Antioquía de Pisidia. Eso pasaba mucho en la antigüedad. Y de hecho pasa todavía hoy. Usted se va a diferentes pueblos de la isla y hay barrios que son el mismo nombre. Así que no es una cosa extraña. ¿Verdad? Que no pase ahora, pasa también. De hecho, hay pueblos en Puerto Rico que usted va a otro lugar en Centroamérica o Suramérica y tienen a veces el mismo nombre. Eso puede suceder. No es nada raro en ese aspecto. ¿Ok? Así que están allí en Antioquía y allí en Antioquía, cuando llegan a Antioquía, lo primero que hacen es visitar una sinagoga, como dije ahorita, ¿verdad? Ese es el modus operandi, ¿verdad? Entran a una sinagoga un sábado, ¿verdad? Y cuando están allí, en ese sábado, compartiendo en esa sinagoga, los líderes principales de la sinagoga, los invitan a hablar. Ven esos invitados, ¿verdad? Ven que son personas preparadas, especialmente Pablo, que era un hombre muy preparado y se notaba al hablar con él eso. Lo invitan a hablar. Y Pablo aprovecha y les predica de Jesús. Una predicación hermosa, usted puede leerlo después con calma en el mismo libro de los Hechos. Y la predicación, ¿verdad? Es tan impactante para ellos que ellos los invitan para que el próximo sábado vuelvan nuevamente para predicarles otra vez, ¿ok? Así que el siguiente sábado llegan nuevamente ellos allí. Pero cuando llegan a ese lugar se encuentran que está prácticamente casi toda la ciudad allí congregada esperando para escuchar a este hombre hablar nuevamente. ¿Ok? Aparentemente se corrió la voz y llegó allí dice la palabra, dice casi toda la ciudad llegó allí para escuchar a Pablo predicar, ¿verdad? Nuevamente. ¿Ok? Seguimos por aquí. Pero eso, ¿verdad? Suena bonito, pero mire cuál es el problema, ¿verdad? Recuerden que estamos ubicados aquí en Antioquía por ahora. Cuando los judíos, ¿verdad? Ven que tanta gente los está escuchando y los está siguiendo en ese aspecto, le comienzan a dar celos. Esta gente vino aquí a quedarse con el kiosco, les da celos. ¿Verdad? Pues ven la gran multitud, que hay tanta gente, ¿verdad? Interesado en escuchar lo que ellos tienen que predicar. Así que comienzan a tener celos de Pablo y de Bernabé. Bernabé y Pablo le dicen a los judíos, ¿verdad?, que están molestos por lo que están haciendo, que si ellos están rechazando ese evangelio que ellos están predicando, no hay problema, ellos se lo van a presentar a los gentiles. ¿Okay? Eso, imagínense, eso puso peor todavía a los judíos que estaban allí. Así que los judíos que no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo Pablo y Bernabé se molestan y comienzan a buscar la forma de perseguirlos a ellos, ¿verdad? De confrontarlos, a tal punto que logran convencer aparentemente estos judíos, porque si toda la ciudad estaba deseosa de escucharlo, como dice la palabra, aparentemente era un grupo pequeño de judíos lo que estaba de acuerdo, pero aparentemente ese pequeño grupo estaba muy bien conectado con las autoridades, así que logró que sacaran prácticamente a Pablo de su territorio, así que los saquen, provocan una persecución contra ellos y los echan de su territorio, los sacan del área de Iconio, toda esa región donde estaban. Así que cuando son sacados de ahí de Antioquía, cuando son sacados de ahí de Antioquía, ellos entonces se dirigen a Iconio, que es esta otra ciudad que está acá. Miren, hacia acá. Recuerda que estaba en Perge, Antioquía, y ahora a Iconio. Esa es la ruta que ellos están siguiendo hasta ese momento. Continuamos. ¿Ok? ¿Qué sucede allí en Iconio? ¿Ok? ¿Qué sucede allí? Estamos ahora aquí.
en Iconio. ¿Okay? Allí vuelven a entrar a una sinagoga. Lo mismo, otra vez, vuelven a entrar a una sinagoga y predican el evangelio. Y dice que una gran multitud de judíos y de griegos creen, ¿verdad?, en el evangelio, aceptan al Señor en esa predicación. Los judíos que no creyeron en esa predicación, lo que hace es que comenzaron de una forma a incitar, ¿verdad?, a contaminarle la mente a los gentiles contra los demás hermanos. Trataron, ¿verdad?, de crearle de alguna forma de discordia, ¿verdad?, para tratar de evitar que fuese efectivo el mensaje que estaba haciendo Pablo. Así que ellos permanecen allí, ¿verdad?, con todo eso mucho tiempo predicando, dice la palabra, y haciendo señales y milagros allí en aquel lugar. Aún a pesar de que algunos estaban criticando, permanecieron allí en Iconio un buen tiempo. Pero la población de ese lugar de Iconio se divide. Y porque unos estaban de acuerdo con Pablo y con Bernabé, y otros apoyaban a los líderes judíos que no querían aceptar a Jesús. La población del lugar de Iconio se divide en esas dos vertientes. Y entonces comienza esa población de los que no creen en Jesús a hacer un complot, ¿verdad?, para tratar de alguna forma acabar con Pablo y con Bernabé. Y cuando ellos se dan cuenta de que eso está maquinándose, que eso está sucediendo, ellos huyen de esa región, ¿verdad? De la región esa región se llama Licaonía, no la ciudad, sino la región, se llama Licaonía, ¿ok? Huyen de ese lugar, ¿verdad?, hacia otras ciudades más adelante. Déjeme marcar porque un poco mejor aquí para... Ok. Yo le puse este mapita porque es más interesante para usted verlo. Recuerde que... Déjeme ponerlo por aquí. Que comenzamos por Perge, ¿se acuerda? De ahí nos movimos hacia Antioquía, correcto. De ahí salimos corriendo, ¿verdad? Tuvimos que salir corriendo ellos a Iconio. ¿Ok? De Iconio, después van a pasar, aquí no sale en el mapa, pero un lugar que está por aquí es Listra, y luego se mueven a Derbe. Porque yo puse este mapa para que usted tenga una idea, porque recuerde que le dije que hay ciudades, pero también hay regiones. Cuando hablamos de la ciudad de Perge, que fue donde ellos desembarcaron, esto pertenece a la provincia de Panfilia. Cuando hablamos de Antioquía, ¿verdad?, pues es Antioquía de Pisidia, es la provincia de Pisidia, ¿ok? Cuando hablamos de Iconio, de Listra, que está por aquí, o no pasa en el mapa, y de Derbe, que está por aquí, esto pertenece a la región de Licaonía, que es esta región que está aquí, ¿ok? Son 3 regiones, pero realmente son esas 5 ciudades que ellos estuvieron recorriendo. Solamente ¿verdad?, para que usted se ubique bien en lo que estamos dando en esta noche. Seguimos. Okay. Salen de Iconio, obviamente, huyendo nuevamente, y regresan y van a otra ciudad, que es la ciudad de Listra. Okay. Esa ciudad de Listra se encuentra aquí. Okay. Recuerden, salieron de Perge, Antioquía, Iconio y ahora a Listra. Okay. ¿Qué pasa allí en Listra? Allí, cuando están en Listra, Pablo sana a un inválido, ¿verdad?, de los pies, que lo había escuchado hablar y tuvo fe en lo que predicaba Pablo, y este hombre es sanado. ¿Ok? Así que la multitud que está en ese lugar, que ve y es testigo del milagro que realiza el Señor a través de Pablo, comienzan a decir, ¿verdad?, que son dioses los que llegaron allí a Listra, ¿verdad?, a visitarlos, y pretenden adorarlos, tanto a Pablo como a Bernabé. Pero Pablo lo que hace es que los reprende, no está de acuerdo, obviamente, ¿verdad?, y les trata de explicar, ¿verdad?, que ellos son humanos, y les habla del evangelio, todo esto. ¿Okay? Pero mientras están allí en Listra, recuerde que ellos tuvieron problemas en Antioquía, que tuvieron que salir corriendo, tuvieron problemas en Iconio, que tuvieron que salir corriendo. Mientras llegan allí y están allí en Listra, llegan judíos de Antioquía y de Iconio, de los mismos que hicieron que ellos se fueran corriendo, los alcanzaron allí en Listra. Y entonces comienzan a persuadir a las turbas, a los que están allí en esa ciudad, ¿verdad?, que se dejan influenciar, ¿verdad?, muchas veces por lo que la gente dice, a veces sin conocer, persuaden a esas turbas para prenderlos, ¿verdad?, y sacarlos de la ciudad, tanto a Pablo como a Bernabé. ¿Okay? Y comienzan a apedrearlos prácticamente y los sacan de la ciudad. Pero los discípulos que habían hecho allí en Listra los rodean para protegerlos.
y una vez que, ¿verdad?, lo logran, ¿verdad?, evitar que los maten, los vuelven a entrar nuevamente a la ciudad, esos discípulos que habían hecho allí en Listra. Pero una vez que pasa esto, al otro día, una vez que sucede eso, que esos discípulos los salvan a ambos, al otro día, tanto Bernabé como Pablo parten, se van de Listra y se dirigen entonces a Derbe, que es la próxima ciudad a la cual ellos se mueven. Seguimos por aquí. Y llegamos entonces a Derbe. ¿Okay? Voy con el mapita repasando. ¿Okay? Recuerden, comenzamos en Perge, de ahí nos movimos a Antioquía, de ahí los sacaron, tuvieron que salir corriendo hacia Iconio, de ahí tuvieron que salir corriendo hacia Listra. En Listra por poco los matan y al otro día se van a Derbe. Una nota solamente antes de seguir, interesante. Es interesante porque Juan Marcos se fue cuando estaban en Chipre, recuerda, cuando salieron allá de Pafos. Se fue corriendo, ¿verdad? Porque aparentemente no le gustó cómo estaba sucediendo todo. Es interesante porque lo que se narra en la isla de Chipre no se narra nada fuerte, por lo menos que narre la palabra. No sabemos lo que pasó allí, ¿verdad? Pero por lo menos que narre la palabra, no hay nada fuerte. Y Juan Marco no aguantó, se fue para Jerusalén directamente. Y es interesante porque las pedras, los cantazos, las persecuciones, los intentos de matarlo, las turbas detrás de ellos, donde pasan, son en estas ciudades. Ya Juan Marco no está. O sea, yo creo que más que Juan Marco hizo, yo creo que el Señor sabía que el muchacho no iba a aguantar y le permitió regresar porque prácticamente se fue donde el comienzo del viaje, todavía no había pasado lo fuerte. De Antioquía en adelante, que como vemos, ¿verdad?, que hemos estado narrando, es que comienza realmente lo fuerte de Antioquía en adelante. Así que es interesante, ¿verdad?, porque Juan Marco se fue un poquito antes. Nada, regresamos nuevamente a la gráfica. Estamos en Derbe, ¿verdad? Y allí en Derbe anuncian, ¿verdad?, las buenas noticias nuevamente en esa ciudad que llegan ahora, llamada Derbe. Y allí dice que hacen muchos discípulos, y comienzan, una vez que terminan allí, ¿verdad?, a hacer muchos discípulos. Dicen que de allí, de Derbe, es que comienzan su viaje de regreso. Como dicen, aquí se acabó el viaje, vamos a regresar nuevamente a Antioquía de Siria. Recuerde, vamos a regresar a Antioquía de Siria, porque está la Antioquía de Pisidia, que ya se visitó hace poco. Decían regresar nuevamente a la iglesia de donde salieron nuevamente, ¿ok? Así que es interesante que para ellos regresar, seguimos por aquí, ¿ok? Ellos tenían dos opciones, y puse el mapa nuevamente, pero un poquito más alejado para que se pueda ver a la distancia. Ellos tenían dos opciones. Recuerden que estamos ubicados aquí en Derbe, ¿verdad? Ellos van a regresar aquí, a Antioquía, ¿ok? Ellos tenían dos opciones. Ellos podían atravesar estas montañas que están aquí, quizás llegar a Tarso, llegar por acá, o quizás coger un barco y llegar por acá también. Sean las opciones que tenían para regresar nuevamente a Antioquía, ¿ok? Pero lo que ellos decían es, siendo más cerca, claro, está la montaña, un poco complicado, pero nada, en el segundo viaje atraviesa esas montañas, así que no es una cosa imposible. Complicado, pero no imposible. Pero en lugar de esa opción, ellos deciden seguir la misma ruta por la cual habían regresado. Ellos decían regresar nuevamente a Listra, coger Iconio, Antioquía y regresar nuevamente a Perge nuevamente. Eso es lo que ellos decían. Obviamente para de ahí coger un barco y regresar nuevamente vía mar hacia Antioquía. Entre esas opciones que ellos tenían, ellos escogen la segunda opción, de regresar nuevamente por donde mismo habían llegado, ¿ok? Cogen esa segunda opción. ¿Por qué ellos cogen esa segunda opción de regresar por ahí? Mire, varios puntos. Lo primero, ellos deciden, dice la palabra, que querían animar a los discípulos en esas ciudades, o sea, las que habían pasado, tanto Antioquía como Iconio, como Listra, y Derbe. Ellos querían animar a los discípulos de esas ciudades, ¿verdad?, para que permanecieran en la fe. O sea, yo quiero que usted recuerde que a ellos los están sacando de la ciudad, los están sacando prácticamente de la ciudad y muchas veces hasta tratando de matarlos. Así que sí, eso era con ellos que eran los líderes, ¿verdad?, que están llevando ese evangelio. Usted imagínese lo que podía pasar con esos discípulos que se estaban convirtiendo en esas ciudades. Ellos dijeron, no, hay que pasar nuevamente, aunque nuestra vida peligre, tenemos que regresar allá nuevamente para darle ánimo, para que permanezcan en la fe, ¿ok?
De hecho, ellos lo especifican, ¿verdad? Les dicen que a esos discípulos, ¿verdad? En esas ciudades donde los van a dejar mientras ellos se van, le dicen que es necesario, mire cómo le dicen ellos, le dicen que es necesario entrar en el reino de Dios a través de muchas aflicciones, ¿ok? O sea, les está diciendo, miren, esto del evangelio no es sencillo. O sea, el Señor es real, el Señor, ¿verdad? Nos protege, el Señor nos cuidará, pero van a venir aflicciones, van a haber problemas. O sea, y ellos querían que antes de regresar nuevamente allá a Siria, a la iglesia donde ellos estaban en Antioquía, ellos querían que estos discípulos, nuevos creyentes en Jesús, estuviesen claros en que iban a haber problemas, iban a haber situaciones, y que ellos tenían que permanecer de una forma u otra en esa fe en la cual habían creído, ¿ok? Pero antes de irse, dice que ellos nombran ancianos, ¿verdad? Por votación de la misma iglesia, para dejarlos como líderes. ¿Okay? Es interesante, y ahí yo tengo que, ¿verdad?, ser muy bautista, ¿verdad? Porque es interesante porque digo que ellos nombraron, cuando dice ancianos son los líderes, que nombraron unos líderes en esas iglesias, ¿verdad? Antes de, según pasaron nuevamente para dejarlos fortalecidos en la fe, dejaron unos líderes y esos líderes los nombraron por votación en cada iglesia, ¿ok? Y eso es obviamente muy bautista, donde el liderazgo de nuestra iglesia se elige, ¿verdad? Por votación en la asamblea siempre, todo. Inclusive hasta el pastor se elige también en la asamblea. Así que sumamente interesante eso, ¿ok? Así que, y luego que nombran esos líderes, dice que la palabra dice que oran y ayunan para encomendar al Señor, ¿verdad?, estos nuevos líderes, entendiendo, ¿verdad?, que no es simplemente nombrarlos desde una perspectiva administrativa, sino que tienen que estar, ¿verdad?, invertidos del poder de Dios para que ellos entiendan que Dios les va a respaldar y que Dios les va a acompañar en todo ese proceso de liderazgo dentro de esa iglesia que se está formando, ¿ok? Seguimos por aquí, vamos a ver, seguimos por acá, ¿ok? Ok. Vemos por aquí. Ok, ahora. Como dije ahorita, ellos deciden regresar y regresan obviamente siguiendo la ruta, ¿verdad? Primero de Derbe, Listra, Iconio, luego en la provincia por la Antioquía, y luego regresan a Perge. O sea, en otras palabras, ellos lo que están haciendo es que, lo marco aquí, de Derbe cogen a Listra, Iconio, Antioquía y bajan a Perge, ¿ok? Interesante esto. Dice, ¿verdad? Cuando se narra esta parte, dice que cuando llegan a Perge, que fue la ciudad donde ellos desembarcaron cuando venían de Chipre, ¿recuerdan? Cuando ellos desembarcaron, que venían de Chipre, cuando iban en el viaje yendo, no ahora que están regresando, cuando iban yendo, que desde Chipre desembarcan en Perge. Recuerdan que yo les dije que llegaron allá a Perge, allí no hicieron nada, simplemente cogieron sus motetes y siguieron hacia Antioquía, ¿okay? O sea que ellos no predicaron allí en Perge, por lo menos que se registre en la Biblia, no parece que ellos predicaron, simplemente llegaron allí como un puerto y siguieron hacia Antioquía. Pero ahora cuando regresan de Antioquía, que llegan a Perge, que fue donde desembarcaron originalmente, y cuando llegan a este lugar, hacia el lugar a Perge, ahora sí predican. Como que dice, es como si dijeran, pasamos por aquí y se nos pasó. Así que aprovecharon el viaje de regreso y predicaron allí en Perge, ¿ok? Así que añadieron a una de las ciudades que estaban entonces ellos predicando allí, esa ciudad de Perge, que no lo hicieron primeramente cuando pasaron la primera vez, ¿ok? Y luego están allí en Perge, ellos se mueven a una ciudad cercana, que es Atalia, que está cerquita, está por aquí. Déjenme borrar todo esto para que usted no se me confunda. Están aquí en Perge y después se mueven a una ciudad también costera que se llama Atalia, ¿ok? Se mueven de Texas, ahí en Atalia no se dice que predican, no hay ningún registro de lo que hicieron, simplemente llegan a Atalia para embarcarse allí. ¿Por qué no lo hicieron en Perge? Que lo hicieron, pues precisamente no había un barco hacia la ruta que ellos, ¿verdad? El hecho de que sea un puerto no significa que usted va a encontrar un barco hacia la misma ruta. Así que ellos simplemente se mueven hacia Atalia y cogen un barco rumbo nuevamente a la zona de Siria, de donde habían ellos salido originalmente. Es interesante que cuando salen ellos no regresan a Chipre. Ellos pasaron por Chipre, por la isla, cuando iban comenzando el viaje, pero de regreso no pasaron por Chipre. Chipre la pasaron, ¿ok? La bypasaron, como dicen los jóvenes. La bypasaron y no entraron a Chipre en esa ocasión. Seguimos. ¿Ok? Así que
aquí en el mapa, como dije ahorita, recordamos que ellos cuando vinieron de regreso, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, Perge, después, y de aquí cogen un barco hacia de regreso nuevamente allá a la zona de Antioquía, ¿ok? Al regresar allá a la base de operaciones de ellos, que era allí en Antioquía, regresar a este lugar, hicieron varias cosas. Primero, regresaron a ese lugar a informarle a la iglesia, ¿verdad?, todo lo que había pasado. Importante eso, ¿verdad?, para todo creyente. Los creyentes no somos llaneros solitarios. Siempre tenemos que rendirle cuenta a alguna iglesia. Usted sea pastor, usted sea evangelista, usted sea predicador, usted sea salmista, que alabe, que toque un instrumento. O sea, que usted sea evangelista, que usted sea misionero. Olvídese, sea lo que usted sea dentro de la iglesia. Es importante entender, ¿verdad?, que usted no es un llanero solitario. Usted tiene que rendirle cuentas a una iglesia siempre. Primero le rendimos cuentas al Señor, pero también tenemos que rendirle cuentas a la iglesia donde el Señor nos ha puesto. Eso es muy importante. Tanto Pablo como Bernabé, siendo líderes, ellos regresaron allí a rendirle cuenta. Y fíjate que dice a rendirle cuenta no a los líderes, a rendirle cuenta a la iglesia. Como dice el pasaje, a rendirle cuenta a la iglesia, ¿verdad?, de todo lo que había pasado. Porque tenemos que entender siempre que somos una comunidad de fe. Y que es importante, ¿verdad?, que siempre comuniquemos lo que estamos haciendo, ¿verdad?, y que no estemos como llaneros solitarios haciendo cosas por nuestra cuenta sin la debida autorización, ¿verdad?, de la iglesia. Y obviamente cuando hablamos de la iglesia también hablamos de la figura pastoral, ¿verdad?, que también es nombrada por la misma iglesia para realizar ese tipo de labor, ¿ok? Así que le informan a la iglesia todo lo que había pasado y le informan, dice la palabra, dice que ellos lo que informan es lo que Dios hizo con ellos. Eso es importante también. No dice, mira, llegamos allá a Derbe y a Iconio y a Listra, hicimos tales cosas. No. Ellos fueron allá a informar lo que Dios había hecho con ellos. Es importante, ¿verdad?, que no perdamos esa humildad, entender que todo lo que hacemos lo hacemos por la gracia de Dios, ¿verdad? No somos nosotros, es Dios el que está obrando a través de nosotros. Y le informan también de la puerta de fe abierta a los gentiles, ¿verdad? Le informan que fueron muchos los gentiles los que creyeron en ese proceso, en ese viaje misionero, ¿ok? Seguimos por aquí. ¿Okay? Luego de informar allí en Antioquía de Siria, y ya estamos llegando casi cercanos, más como avanzamos para que no me coja muy tarde. Luego de informar allí en Antioquía de Siria, ¿verdad?, todo lo que había pasado en ese viaje misionero, estando Bernabé y Pablo nuevamente allí en su centro de operaciones, en ese lugar de Antioquía de Siria, llegan unas personas allí a Antioquía, a la iglesia, que vienen del área de Judea, del área donde está Jerusalén, enseñando lo siguiente, ¿ok? Mira lo que llega estas personas, no especifica cantidad, pero llegaron unas personas procedentes de Judea, entiéndase, de Jerusalén, de esa área, zona de Jerusalén, enseñando lo siguiente. Lo primero, enseñando que los creyentes gentiles debían ser circuncidados para ser salvos. O sea, si no se hacía la circuncisión, para ningún lado que iban, no iban a ser salvos. Comienzan a enseñar eso. Obviamente, en una iglesia, recuerda que Antioquía era una iglesia prácticamente de gentiles. Así que no es que había un gentil allí y se le dijo eso. O sea, prácticamente a toda la iglesia les está diciendo que si ustedes no se circuncidan, olvídense de todo lo que están aprendiendo, todo lo que Pablo les está enseñando, olvídense de todo lo que ustedes están haciendo. Si ustedes no se hacen la circuncisión, no van para ningún lado. No hay salvación para ustedes. Así que eso, imagínate, eso es lo que crea un revuelo. Pablo, Bernabé y esas personas que llegan, comienza una discusión. Y para poder resolver esa controversia que se suscita allí en Antioquía, Pablo y Bernabé son enviados a Jerusalén ante los apóstoles y ante los ancianos para dilucidar eso, para entonces discutir, ¿verdad?, con los líderes en Jerusalén qué tan correcto es eso que esos hombres están enseñando. Y de camino hacia Jerusalén, tanto Pablo como Bernabé pasan por la zona de Fenicia y Samaria, aprovechan el camino, ¿verdad?, para predicar, aunque no se da mucho detalle, pero más que para predicar, para contar, ¿verdad?, en ese camino todo lo que Dios estaba haciendo con los gentiles en ese viaje misionero que ellos habían realizado. ¿Ok? Y llegan entonces a Jerusalén para dilucidar esa discusión que tenían y se reúnen con los apóstoles y los ancianos y le informan, ¿verdad?, la controversia que lo que está pasando. Mira, llegó esta gente allá diciendo que si no se hacen la circuncisión no hay salvación ninguna. Así que en medio de esa discusión habían algunos fariseos, como dije al principio, habían fariseos que habían creído en Jesús y eran parte de la iglesia, ¿ok? Así que algunos fariseos que habían creído en Jesús, ¿verdad?, propusieron 2 puntos para resolver la controversia. Estos fariseos, esto es lo que proponen, que hay que hacerle la circuncisión a los gentiles primero
y que tienen que guardar la ley de Moisés. Okay, los fariseos dicen, mira, lo que dijeron esa gente que yo tienen la razón, tienen que hacer esto, porque si no, no van para ningún lado. La cosa es que entonces Pedro interviene y toma la palabra y empieza a explicarle, ¿verdad?, a los fariseos y al resto de los que están presentes, ¿verdad?, su posición. Y dentro de esa posición comienza a decir lo que él le había pasado. Si ustedes recuerdan en la clase, en el estudio bíblico pasado, lo que él le pasó con Cornelio, ¿verdad?, que era un gentil, que el Señor lo llevó allá y él le predicó tanto a él como a la familia. Ellos recibieron el Espíritu Santo y él fue a Jerusalén, le informó y todo el mundo se regocijó, ¿verdad? Eso lo estuvimos discutiendo en el estudio bíblico pasado. La cosa fue que eran gentiles y Pedro contó esa experiencia, cómo el Señor lo había movido a predicar a los gentiles y cómo los había llamado y que en ningún momento, ¿verdad?, le habló nada de circuncisión. Así que ante la posición ¿verdad?, que plantea Pablo y Bernabé, ante la posición que plantea los fariseos que creen en Jesús, ¿verdad?, sobre su posición, y ante lo que Pedro también habla, Jacobo, que es el líder de la iglesia allí, y cuando digo Jacobo recuerdo que es el hermano de Jesús, que es el líder allí en la iglesia, resuelve lo siguiente, ¿verdad? Luego de escuchar todos los argumentos, lo que resuelve lo siguiente, que tienen que abstenerse, estos que se están convirtiendo, estos gentiles, tienen que abstenerse de lo siguiente. Primero, de comer lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? A ídolos de otros dioses, ¿verdad? Que tienen que abstenerse de comer eso, que tienen que abstenerse de la sangre y que tienen que abstenerse de comer cosas ahogadas y que tienen que abstenerse de la fornicación. Okay, así. Esa es la solución salomónica, ¿verdad?, que encontró Jacobo. O sea, pudo sacar lo de la circuncisión, pero tuvo que poner esos puntos, ¿verdad?, para tratar de buscar un balance. Pero lo que me parece interesante de esa solución que da Jacobo, Santiago, es que él dice, ¿verdad?, con respecto a esas abstinencias que está hablando, especialmente estas cosas de comer, de sangre, de cosas ahogadas, él dice, lo especifica, ¿verdad?, por lo menos en la versión de la Biblia textual, que es bastante fiel a la original, dice que hagan todo esto, ¿verdad?, y termina diciendo, y tened salud, tened salud. Como quien dice, mira, le estoy dando todas estas recomendaciones, pero es más bien por la salud. O sea, no es por términos espirituales, sino más bien por la salud. Y él lo que hace Jacobo es tratar de buscar el happy medium. Sí, simplemente no se circunciden, pero vamos, por lo menos sigan estas normas, ¿verdad? Y ahí todo el mundo feliz, todo el mundo contento, y eso fue lo que se decidió hacer. ¿Ok? Entonces, una vez que se toma esa decisión, hay que informar, ¿verdad?, esa decisión. Así que son enviados a informar esa decisión tanto a Pablo, a Bernabé y a 2 personas de Jerusalén, ¿verdad?, para que las acompañaran, para que no vieran que era, o sea, para evitarse malos entendidos, que no digan que es Pablo y Bernabé, ¿verdad?, que tenían una posición y eso fue lo que decidieron, ¿verdad? Pues mandan también unos representantes de Jerusalén junto con Pablo y Bernabé para que regresen ahí a Antioquía, ¿verdad?, para informar la decisión que habían tomado allí los ancianos y el líder, ¿verdad? Y estas 2 personas que acompañan a Bernabé y a Pablo es un hombre llamado Judas, que también por sobrenombre tenía Barsabás, y otro hombre llamado Silas, que es muy importante ese nombre de Silas porque más adelante en el segundo viaje misionero tomó un papel protagónico. ¿Okay? Son enviados a Antioquía de Siria, ¿verdad?, que es la Antioquía donde está la iglesia, donde está Pablo y Bernabé, y también que manden cartas a los gentiles desde la zona de Cilicia. Voy a poner por aquí para estar claro en esto. Recuerda que estamos en Jerusalén, tienen que regresar a Antioquía para informar, pero que pero que también tienen que informar a la zona de Siria, que es todo esto, y a la zona de Cilicia, ¿verdad? Que aparentemente en esa zona había muchas iglesias que se estaban formando de seguidores de Jesús, ¿ok? Tienen que pasar a esos lugares para mandar cartas para informar la decisión que se había tomado en Jerusalén en cuanto a la circuncisión. Cumplida la encomienda, y esto es muy importante, cumplida esa encomienda de Antioquía, ¿verdad?, Pablo y Bernabé, una vez que informan, pues permanecen allí en Antioquía, porque ese es su lugar, ¿verdad? Permanecen allí en Antioquía, una vez que le informan a todo y mandan las cartas, ellos permanecen en su iglesia, que es donde pertenecen, allí en Antioquía. Pero tanto Judas, quien les acompañó desde Jerusalén, Judas y Silas, regresan a Jerusalén, ¿verdad? Porque terminaron su encomienda, ya han informado, así que regresan. Es interesante, y pongo este dato porque aquí varía a veces según la versión de la Biblia que usted tenga. En el versículo del libro de Hechos, el capítulo 15, versículo 34, esa parte, ese versículo 34 dice que después de terminar, Silas decidió quedarse allí. ¿Okay? Esa parte no está en los escritos originales. Hay unos textos, el texto Receptus, que en latín es el texto recibido.
fue una versión de la Biblia escrito por un hombre llamado Erasmo de Rotterdam. Y dentro de ese escrito que él tiene, y muchas de nuestras Biblias protestantes tienen ese versículo 34, aparece que Silas decidió quedarse. ¿Por qué le añade esto? Porque lo veremos en el estudio bíblico que viene. O sea, luego que pasa todo esto, cuando Pablo va a comenzar su segundo viaje misionero, Silas lo acompaña. Así que se sobreentiende que Silas se quedó allí. Aparentemente en esta traducción, ante la ambigüedad de que dice que ellos se van y que posteriormente Silas acompaña, trataron de aclararle de alguna forma lo que estaba escrito y pusieron, ¿verdad?, que Silas se había decidido quedar. Pero en la mayoría de los originales no aparece esa parte de que él había decidido quedarse. Pero lo importante es que se quedó, ya sea que se quedó de un principio, fue que se fue y regresó. Lo importante es que cuando Pablo va a comenzar su segundo viaje misionero, Silas está allí, porque Silas lo acompaña. Solamente como un detalle interesante, ¿verdad? Porque a veces uno tiene que verse profundizar un poco para ir a los originales para entender lo que estaba escrito en un principio, que muchas veces en las traducciones se puede ir cambiando un poco, ¿ok? Y con esto terminamos prácticamente, ¿verdad? Todo, lo que nos queda es el segundo viaje misionero, por eso lo vamos a estar cubriendo en la próxima clase, ¿ok? En el próximo estudio bíblico. Ya culminamos, llegamos, llegamos, ¿ok? Así que estoy viendo por aquí a ver más o menos los comentarios. Vengo por aquí, vengo a ver lo que han contestado de la pregunta. Tengo a Rafael Andújar, que me puso aquí, a Perge, a Delve, acá, a Pafos, muy bien. Puso a Chipre, Perge, Iconio, Listra. Rafa, me pusiste a Chipre, pero Chipre es la isla, ¿ok? No es la ciudad, acuérdate. Pero está bien, se entiende, ¿no? Después lo largaste más abajo. Es más por aquí. Para que usted vaya viendo y para que no se complique mucho la vida, voy a ponerle por aquí la ciudad, las tengo por aquí escritas. Ok, ahí las tienes. Mira, si usted mira ahí las tiene. Ok. Las ciudades, para que usted corrija lo mismo que me envió. Vamos a corregir juntos lo que usted escribió. Ok. Primero separaron en la isla de Chipre. Eso no cuenta, solamente en la isla. Ok. Pero en Chipre cogieron dos ciudades. Seleucía y Pafos. Ok. Dos ciudades, ya vamos, dos ciudades. Luego fueron a la región de Panfilia. Y en Panfilia entraron a Perge. Correcto. Perge, perfecto. Y después de Perge se fueron a la región de Pisidia, y ahí cogieron a la ciudad de Antioquía. Correcto, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí, de Antioquía. Ya van 4, ¿ok? Y después de Antioquía se fueron a la región de Licaonía, y ahí cogieron a Iconio, o por aquí, Iconio, Listra y Derbe. ¿Ok? Ahí tenemos las 7, correcto. Repito, las ciudades son Seleucía, que en algunas versiones puede decir Salamina, pero es lo mismo. Seleucía, Pafos, Perge, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. ¿Ok? Recuerden que Perge al principio no se predicó, pero cuando hicieron el viaje de regreso, sí se le predicó. Y a Talia, que es la otra ciudad, ahí siempre fueron a desembarcarse. No se hay registro de que se predicó allí nada. Así que por lo tanto, a Talia no lo contamos, simplemente fue un puerto de desembarco. No se predicó allí nada. Ahí están las 7. Así que esperamos que hayan pegado mucho. Después voy a ver con calma ¿verdad? Todas las contestaciones. Así que lo que tiene esa ciudad que tengo ahí escrita en la pantalla, lo que tiene esas 7, tiene nada. ¿Ok? Y por cada una que usted no tenga bien, pues, ¿verdad? Me le quito un punto. Tiene 6 de 7, o 5 de 7, o 4 de 7. Usted va decidiendo. ¿Ok? Ahí está todo. ¿Ok? Rafa dice que escribió Pafos de los mal nuevamente. Está bien, no te preocupes, eso pasa. Que a veces el autocorrecto, el corregidor de los teléfonos nos cambia la palabra. A mí me pasa cada rato, pero se entiende. No te preocupes, que yo entiendo la idea, aunque haya alguna letra cambiada. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Y gracias, Janet, ¿verdad? Porque nos dice gracias, pastor. Un estudio muy interesante. No sé si tenemos algunas oraciones. Yo sí me está pasando por aquí. Algunas oraciones. Tenemos oración por una amiga de Melibet, vamos a orar. Por el hijo del esposo de Mirka, claro que sí. Seguimos orando por él. Mirka nos ha dicho muchas veces, ¿verdad? Nos mantiene al tanto de cómo va el desarrollo. Así que seguimos orando por el hijo del esposo de Mirka. Por Raquel, que perdió a un hermano, claro que sí. Oramos por ella. Estuvimos hablando por ella por teléfono, este proceso.
Maribel Crespo pide oración por la salud de Mirna Pérez. Claro que sí, Maribel, oramos por Mirna Pérez. Y Carmen Espinosa por protección por depresión tropical. Claro que sí, si escuchamos algo en la noticia de que hay una depresión por ahí, así que recuerden que estamos estamos en la época de huracanes, ¿ok? Así que tenemos que orar mucho, ¿ok? Sabemos que Dios está con nosotros, pero la verdad que están pasando muchas cosas corridas, así que todo es posible, pero nuestra fe está en que Dios, ¿verdad? Por lo menos por lo menos este año que nos libre, por lo menos, ¿verdad? Yo creo que hemos cumplido estos últimos 4 años hemos cumplido una buena porción de diferentes situaciones, así que oramos, ¿verdad? Es normal, estamos en el trópico, en algún momento llegará otro huracán, pero que no sea ahora, que sea más adelante, esa es nuestra oración. ¿Alguna otra oración? Ok, estoy viendo por aquí. Ahorita del saber, Edwin Negrón nos escribe: ahorita del saber, Cristo redimió la ley y bajo el nuevo pacto que incluye la circuncisión, Gálatas 3:13. Muy bien, Edwin, tienes muy bien, muy buena cita. Esa carta a los Gálatas, prácticamente esa discusión, si usted quiere ver la discusión sobre ese punto, ¿verdad? Que esa gente quiso traer a Antioquía, lea la carta a los Gálatas, se va prácticamente en eso, ¿okay? Muy interesante. De hecho, yo di un estudio hace un tiempo, antes de esta cuarentena, dimos un estudio sobre el libro de los Gálatas y estamos hablando un buen rato sobre ese punto, así que gracias, Edwin. Así que nada, vamos a orar en esta hora por estas peticiones que hemos recibido y cualquier otra petición que quizás no ha llegado hasta este momento, pero que usted sabe en su corazón, ¿verdad?, que es tan necesaria. Vamos a orar. Gracias a todos, ¿verdad?, por su comparecencia siempre y por su paciencia para cubrir todo este material. Ya el próximo estudio, que es el segundo viaje misionero, quizás, aunque es un más largo ese viaje, pero debe ser un poquito más cómodo, porque recuerden que comenzamos el estudio haciendo todo el contexto de Pablo, ¿verdad? Para saber bien de qué Pablo estábamos hablando antes de comenzar ese primer viaje misionero. Ya vamos directamente entonces al segundo viaje, directamente en el próximo estudio. Así que gracias por su atención. Recuerde, mañana a las 7:30 por Zoom, mismo código siempre, nuestro culto de oración, mañana martes a las 7:30 por Zoom. Siempre recuerde, si usted no tiene el código, nada, me escribe, que con mucho gusto le enviamos el código nuevamente, porque yo siempre paso promoción durante el mismo día de mañana para que usted lo tenga. Y el jueves regresamos también a nuestro noche de testimonio, donde compartimos y donde muchas veces, si usted tiene algunas preguntas, ¿verdad?, que no pudo quizás compartir con nosotros en esta noche, se puede conectar el jueves, y dentro de los testimonios y todas las cosas, ¿verdad?, que compartimos el jueves, también abrimos un espacio siempre, ¿verdad?, si tiene alguna pregunta, para contestarla. Así que eso es el jueves a las 7:30, miércoles a las 7:30 culto de oración, y 7:30 también el jueves noche de testimonio, y también, ¿verdad?, aclarar cualquier duda que haya de estos estudios bíblicos. Gracias a cada uno por su comparecencia, gracias por, ¿verdad?, compartir con nosotros en esta noche. Vamos a orar en esta hora, vamos a orar para que el Señor cuide nuestro sueño, y también para pedir, ¿verdad?, por cada una de estas peticiones que han sido presentadas en esta noche. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias en esta hora por esta hermosa noche que nos has regalado, por esta oportunidad, Señor, de poder estudiar un poco más tu palabra, oh Señor. Te pedimos que todo lo que hemos leído, todo lo que hemos estudiado, aprendido en esta noche, más allá de información, Señor, sea, Señor, depositado en nuestro corazón, y que pueda ser, Señor, de utilidad para nuestro diario vivir. Ayúdanos, Señor, a realizar esta tarea que has puesto en la mano de cada uno de nosotros, para que podamos darte buenas cuentas, Señor, cuando estemos en tu presencia. Señor, pero también queremos aprovechar esta ocasión para presentar delante de ti las peticiones de mis hermanos y hermanas, oh Señor, por cada una de estas personas que han sido presentadas. Señor, mira la petición, Señor, de nuestra hermana Meribeth, Señor, por algunas amigas. Tú les conoces por nombre, tú conoces sus situaciones, tú conoces la realidad de cada una de ellas. Te pedimos, Señor, que tú les cubras, Señor, que tú les sostengas, que tú, Señor, les llenes de fortaleza, y que tú, Señor de la gloria, derrames tu misericordia sobre la vida de cada una de ellas, Señor. Mira también al hijo, Señor, del esposo de nuestra hermana Mirka, oh Señor, mira la situación por la cual está pasando, Señor. Tú has conocido este proceso desde un principio, Señor, y tú has obrado de forma hermosa, de forma maravillosa, de forma milagrosa en la vida de este hombre, oh Señor. Señor, cuando las expectativas eran bajas, Señor,
Tú pusiste tu mano y lograste, Señor de la gloria, que cada uno de nosotros fuese testigo, Padre amado, de la obra hermosa de tus manos en la vida de este hombre. Te pedimos que continúes con él, fortaleciéndolo, sanándolo, Señor, pero también que brindes paz en el corazón de su padre, Señor, de Milka y de toda la familia en esta hora, para que también puedan tener la paz y la tranquilidad de saber de que tú estás en control de todas las cosas, Señor. Seguimos orando, Señor, por Raquel y por toda su familia, por la pérdida de su hermano. Te pedimos, Señor, que tú les brindes paz, tranquilidad, Señor, que tú les cubras con tu poderosa mano, que les llenes, oh Señor, de la gloria en esta hora de consuelo tuyo y que puedan sentir, Señor, esa presencia tuya que les fortalece y que las acompaña en todo momento, Señor. Mira la petición de nuestra hermana Maribero, Dios, que pide oración por Milna Pérez, Señor. Tú conoces la realidad de esta mujer, te pedimos que le cubras, Señor, que le ayudes en este momento y que ella sienta tu compañía, tu presencia hermosa, Señor, en medio de toda situación por la cual esté atravesando en esta hora. Señor, mira la petición de nuestra hermana Carmen Espinosa, Señor, que pide oración por protección, Señor, para toda nuestra isla, Señor, y por todo el Caribe, Señor, ante la depresión tropical, oh Señor, que se ha estado formando, Señor, en el mar, Señor, Atlántico en esta hora. Te pedimos, oh Señor, que pongas tu mano. Tú conoces, Señor, oh Padre amado, Señor, que nosotros entendemos que vivimos en una zona tropical, en una zona, Señor, de alto riesgo en cuanto a lo que son, Señor, estos fenómenos atmosféricos, pero también, Señor, sabemos que tú eres un Dios poderoso, que tú nos amas en gran manera y que tú conoces, Señor, la realidad tan difícil que, Señor, durante los últimos años ha estado viviendo esta isla, oh Padre. Señor, te pedimos por esa misericordia tuya que pongas tu mano, Señor, oh Padre, para que, Señor, no tengamos que pasar en este momento histórico que estamos pasando, Señor, por esta situación, Señor, de depresiones, de tormentas o de huracanes, oh Padre. Señor, nuestra confianza está en ti, oh Padre amado. Sabemos que tú cuidas de nosotros y sabemos, Señor, que tú, Señor, no nos soltarás ni por un minuto, oh Padre amado. Señor, pero si está en tu voluntad, oh Dios, Señor, por razones que quizás la mente humana no puede entender, Señor, Señor, que algún fenómeno pase por nuestra isla, te pedimos que nos protejas, que nos cuides y que nos des la fortaleza necesaria, Señor, para estar fortalecidos en ti y poder brindarle esperanza a aquellos que quizás no han tenido el privilegio de conocerte. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por tu misericordia y gracias por este estudio bíblico, Señor, que nos has permitido compartir en esta noche. Señor, mira a mis hermanos y hermanas que se han conectado a lo largo de toda esta noche. Si hubiese alguna situación, alguna preocupación que no conocemos, la presentamos delante de ti en esta hora y te pedimos, oh poderoso Dios, que seas tú cubriéndole en gran manera a cada uno de ellos y ellas, Señor. Mira, Señor, a cada familia, Señor, sobre, Señor, esta tierra que en esta hora está pasando alguna situación, Señor, con este virus, Señor, del coronavirus, oh Padre amado. Te pedimos, oh poderoso Dios, que seas tú fortaleciendo, que seas tú sanando, que seas tú, Señor de la gloria, cuidando, Señor, a los que han sido contagiados para que puedan obtener la sanidad que proviene de ti, Señor, y la esperanza que solamente en ti encontramos, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros en todo momento. Señor, no dejamos de pedirte, Señor, por, Señor, toda vacuna o toda cura, oh Señor, que pueda llegar, Señor, a través, Señor, del medio que es la ciencia, la medicina, Señor, para poder, Señor, contrarrestar esta terrible enfermedad que ha paralizado prácticamente a todo el mundo, Señor. Señor, sigue otorgando inteligencia, conocimiento a aquellos, Señor, que tú has separado para trabajar en esta área, para que prontamente puedan encontrar la solución para toda esta situación por la cual estamos viviendo. Mientras tanto, descansamos y confiamos en ti. Ahora, buen Dios, pongo tu pueblo en tus manos, que sea sobre cada uno de ellos y ellas la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y dice el pueblo de Dios en Cupey, en Puerto Rico y en todo el mundo, amén, amén y amén. Dios me los bendiga. Gracias por su atención, gracias por compartir con nosotros, gracias a todos los que se conectaron. Estoy viendo aquí frente a mí casi todos los comentarios. Veo a nuestra hermana Hilda que se conectó también. Hilda, Dios te bendiga, gracias por estar también con nosotros, gracias. Así que Gloria sí mandó un mensaje. Gloria sí me llama, vi tu llamada perdida, después te llamé pero no te conseguí, estábamos jugando al esconder, así que nada, me llamas cuando puedas, que con mucho gusto hablamos. Luis Morales también se conecta, Dios te bendiga, ¿verdad? Y que también nos saluda. Y a todos los demás. Después Olga Berríos también se conectó, Edwin Negrón, wow, un montón. Así que después Laura Concepción, un listado largo. Así que después leo los comentarios con calma. Gracias nuevamente, descansen y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes ahora y siempre. Bye bye y que Dios me los bendiga a todos.